El trabajo de fin de grado es un trabajo que, bueno, ahora vamos a hacer un pequeño experimento. Os he puesto aquí, si es que funciona, que parece que no lo veo aquí. No sé si podéis hacer una foto tanto desde casa como aquí. Me gustaría que me describierais en una palabra qué es lo que os sugiere el trabajo de fin de grado. Es decir, cuando pensáis en este proyecto, en esta asignatura, ¿qué es la emoción que os suscita o cuál es el sentimiento que os provoca que fijéis? Vamos a empezar un poco por eso, por el aspecto también emocional. Vale, ya habéis votado casi todos. No sé si desde casa lo podéis hacer. Aquí tenemos a Arsenio que nos dice que por alguna razón que no puede entrar con el vídeo. Vale, pues luego con esta votación vamos a hacer, cuando hagamos un descanso, os veamos a los resultados, ¿no? Pero bueno, en mi opinión, el trabajo de fin de grado es una actividad que puede ser muy ilusionante, pero es verdad que puede suscitar también pues, muchos temores. Luego vamos a ver ese resultado de las votaciones que habéis hecho vosotros, de las palabras que habéis elegido para representarlo. Antes de nada, también, bueno, veo que en el curso hay procedencia de distintos grados, ¿no? Estamos, pues, alumnos de sociología, de comunicación, relaciones laborales y trabajo social, que, bueno, pues son disciplinas que son diferentes y seguro que tenéis modalidades distintas, pero vamos a intentar cubrir en este curso aspectos que son comunes, ¿no? Que son generales. Y bueno, vamos a ver que yo voy a repetir mucho una palabra que es estrategia, ¿no? Estrategia es lo contrario de improvisación. Estrategia significa tener un plan, ¿no? Y vamos a ver cómo eso se puede utilizar para muchos aspectos en los cuales pues a veces no recaemos en la importancia de tener esta planificación previa. También contaros un poco de mí. Bueno, pues yo soy profesora aquí en la Universidad de Salamanca. Es verdad que antes de estar aquí pues he pasado por diversas instituciones, universidades, y un poco me especialicé, y por eso pues doy esta formación, me especialicé en lo que se llama la enseñanza o la didáctica del académico, ¿no? Publiqué varios libros sobre pues cómo hacer un trabajo de fin de grado, cómo escribir un artículo científico cuando uno es un estudiante de máster, un doctorando, alguien que empieza. También pues tengo un libro sobre la experiencia de hacer un doctorado. Es decir, que un poco una de las especialidades que yo he desarrollado pues es ayudar a desarrollar esto que llamamos las habilidades académicas, ¿no? Que son habilidades que supuestamente teníais que poder haber desarrollado en las etapas educativas previas, pero que muchas veces llegáis a la universidad y no se han desarrollado, no se han trabajado como es debido, ¿no? Habilidades que vamos a ver en el curso, como buscar información fiable y científica, escribir de acuerdo pues, al estilo académico, saber organizar una información compleja en torno a una estructura, exponer contenidos, ¿no? Cuando esto que hace la exposición del TFG. Es decir, que hace falta, ¿no? O creo que hay esa necesidad de desarrollar estas habilidades que, como decía, aunque deberían de haberse trabajado y formado en etapas previas, pues muchas veces llegamos a la universidad y tenemos esas carencias, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que me gustaría o sí que invitaría tanto a los que estáis siguiendo el curso online como a los que estéis aquí en el aula presencial, que esto sea participativo, es decir, que cosas que no sepáis o que os cueste o que tengáis, yo qué sé, dificultades, inseguridad, que me lo comuniquéis, ¿no? De una manera u otra, pues levantando la mano, os acercáis en el descanso, porque así puedo personalizar más el curso, ¿no? Ver un poco cuáles son realmente las áreas o los aspectos que os cuestan más, ¿no? Y vosotros ya tenéis una experiencia de haber pasado por el grado y sabéis más o menos cuáles son vuestros puntos fuertes y débiles, ¿no? Entonces, si me ayudáis en ese sentido, pues puedo hacer una formación un poco más personalizada. Y os decía que en el curso voy a trabajar mucho la estrategia porque me parece fundamental, ¿no? Es decir, a veces nos ponemos a escribir, o, bueno, mejor dicho, voy a empezar con una pregunta. ¿Cuántos de vosotros cuando empieza a escribir parte de un boceto de una estructura previa de lo que va a escribir? Ahí, levanta la mano quien lo haga, no pasa nada. Nadie parte de una estructura, nadie hace un boceto de lo que va a desarrollar, en qué orden, cómo lo va a hacer. Nadie. O sea, os sentáis a escribir y lo que salga, ¿no? Es un poco cachorro. Bueno, pues eso es bastante común. No sé si todos los que estáis aquí hacéis eso o bueno, hay alguien que no se ha atrevido a levantar la mano, que lo hace diferente, pero es verdad que normalmente o es común que cuando nos sentamos a hacer un trabajo de este tipo, ya sea, bueno, o incluso un trabajo más sencillo, un ensayo, muchas veces no tenemos esa planificación, ¿no? No nos planteamos cuestiones que son fundamentales para que tengamos éxito en aquello que vamos a emprender, ya sea un ensayo, una investigación, un trabajo de fin de grado, ¿no? Y vamos a ver esta palabra de estrategia, una estrategia que debe de ser reflexionada, lo importante que es, pues, desde la elección del tema hasta la escritura académica.
Bueno, pues el primer paso para realizar el TFG, por supuesto, es elegir un tema, ¿no? Es lo primero que vamos a tratar. Y bueno, parece una cosa bastante sencilla, pero no lo es, ¿no? Es decir, que muchas veces, pues cuando vamos a elegir un tema, realmente es como una especie de trámite que tenemos que pasar, queremos elegir el TFG lo antes posible y cerrarlo, pero no pensamos muchas veces en si hemos elegido correctamente, es el más adecuado, es el tema que mejor se nos va a dar de acuerdo a los recursos que tenemos. Entonces, la palabra estrategia, la primera aplicación que vamos a ver es aquí la elección del tema. Hay 3 vías fundamentales para elegir el tema, ¿no? Que es pues, la primera, que creo que suele ser la más común, ¿no? Pues esa experiencia en el grado, es decir, pues temas que te hayan llamado la atención cuando, según habéis ido avanzando, haciendo los distintos cursos. Pocas veces la elección del tema viene de una revisión bibliográfica, como decíamos, estratégica, es decir, pues de un alumno que ante la tesitura de elegir de hacer un TFG, pues hace un pequeño ejercicio de un día o 2 de revisar las fuentes que pueda disponer y ver qué tema es factible, ¿no? Pero es una de las principales vías. Y otra que es muy poco usada son las herramientas que nos ofrecen las bases de datos científicas, que vamos a ver, esta parte la vamos a ver también cuando veamos la revisión teórica, pero también tiene una aplicación a la hora de elegir tema, ¿no? Porque, bueno, vosotros tenéis muy a mano la biblioteca, estáis acostumbrados a sacar libros, a trabajar con este material, pero creo que en mi experiencia todavía no le sacáis mucho partido a las bases de datos de las revistas científicas, ¿no? Y aquí, simplemente viendo números, por ejemplo, viendo lo que se ha publicado, pues no hace falta ni siquiera revisar los últimos 5 años, con revisar un año, pues nos podemos dar ideas o podemos ver artículos que nos den ideas, ¿no? Que nos llamen la atención, y luego si exploramos esos artículos, pues podemos ver temas que se han tocado, podemos incluso encontrar bibliografía adicional y eso nos puede dar pistas de temas que pueden ser, que nosotros podemos desarrollar. Obviamente no haremos el mismo trabajo que ese artículo que ya ha sido publicado, pero podemos hacer algo similar. Además, a vosotros en el trabajo fin de grado pues os pide algo realmente sencillito, ¿no? No tenéis que hacer una gran aportación al campo de investigación. Con lo cual, pues hacer esta labor de buscar en fuentes que sean académicas, de hacer esta revisión, pues os puede ayudar mucho a elegir el tema. Aunque os he puesto algunas de las bases de datos que luego comentaremos cuando veamos la revisión teórica, ¿no? Y que son sitios donde podemos acudir. Seguramente que conocéis pues Dialnet, me imagino, ¿no? O Cielo. Hay algunas otras que a lo mejor os suenan un poquito menos, Science Direct, ResearchGate, que es una red social de científicos. Bueno, pues en definitiva, estas son algunas de las principales, pero hay muchísimas, ¿no? Una de las cosas que os quiero poner en el aula es un listado con bases de datos y con sitios donde podéis buscar información. Entonces es fundamental pues invertir, que ya os digo que puede ser una mañana o una tarde, invertir tiempo en ver esta información, en ver publicaciones, porque os pueden dar ideas de temas que puedan ser pues esos sugerentes y que podáis vosotros desarrollar de una manera pues más sencilla y sobre todo temas de actualidad, ¿no? Que a veces también es lo que os cuesta un poco es identificar o distinguir aquellos temas que ya han sido muy trabajados, que están muy trillados, o aquellos temas que están, por lo contrario, poco explorados y que ofrecen pues una alternativa interesante para hacer el trabajo de fin de grado. Aquí tenéis una figura, ¿no? Aspectos que normalmente nos llevan a un tema que es bueno, pues primero os tiene que interesar, ¿no? Porque por mucha estrategia que sigamos, es verdad que tiene que haber ese interés, ¿no? Tiene que ser algo que os llame la atención, porque si no vais a pasar mucho tiempo, muchas semanas, muchos meses con el TFG y si elegís algo que realmente nos gusta, eso en mi opinión es un error. Sí que es verdad que es importante que os llame la atención, porque os vais a pelear mucho tiempo con él. Lo ideal es que sea un tema que esté relativamente poco explorado, que tenga alguna arista de originalidad, y como decía, eso es fácil, lo más sencillo de identificarlo si uno conoce bien la literatura de su campo. Por supuesto, algo esencial es ese realismo que también luego voy a hablar, ¿no? El saber si uno tiene conocimientos y medios, es decir, pues, por ejemplo, igual quieres hacer una investigación, te parece muy interesante hacer una investigación sobre redes sociales porque te llama muchísimo la atención, pero resulta que ni tienes a lo mejor acceso a mucha gente como para pasar una encuesta o no sabes hacer análisis de redes sociales de Twitter, ¿no? Entonces, si no tienes los medios, las capacidades y tampoco estás dispuesto a hacer un esfuerzo extra en formarte en aquello que necesitas, pues a lo mejor es más inteligente cambiar de tema o cambiar, no de tema, pero sí de diseño, de investigación, hacer algo que te resulte más familiar. Entonces sí que es fundamental que se den estos aspectos, que haya un interés, que sea posible que puedas hacer ese trabajo, que además constates previamente que existe bibliografía. Imaginaros que a alguien le llama mucho la atención
pues no sé, las mafias sudafricanas, ¿no? En el campo de la criminología. Pero resulta que no hay libros, no hay literatura, no hay fuentes. Pues bueno, se podría hacer un trabajo de campo, pero si no tienes acceso a informantes, no conoces a nadie que pertenezca a una mafia de este tipo, pues muy interesante que pueda ser el proyecto, es inviable, ¿no? Entonces uno cuando, antes de cerrar el tema, lo ideal es que te hagas preguntas de este tipo. ¿Tengo yo acceso, tengo capacidades o recursos? ¿Conozco a gente? ¿Conozco lo suficientemente este tema como para meterme, aunque a lo mejor sea al principio difícil? ¿Me interesa? Son cuestiones que han de tenerse en cuenta pues para que la elección del tema pues, sea lo más adecuada posible. Con lo cual, si tuviéramos que resumir mucho en 3 palabras, o en 2 palabras, mejor dicho, que nos puede llevar a desarrollar un buen trabajo de fin de grado es combinar esa parte que decíamos de originalidad, intentar escoger algo que esté poco trabajado, que podamos hacer una pequeñísima aportación, que es lo que se os pide, algo pequeñito, y que tenga también ese cáliz de realismo, ¿no? Que a veces uno cuando se plantea una investigación, pues porque no tiene la experiencia, pues no sabe identificar que eso que estamos proponiendo pues es inabarcable, ¿no? O que realmente vamos a tener muchas dificultades en las fuentes, en la literatura, los conocimientos que se tienen, etc. Con lo cual, aquí lo que se deja en esta diapositiva, como os decía, luego la vais a tener en el aula virtual, es una serie de preguntas para que vosotros os podáis plantear y os ayude un poco a la hora de haceros ese autoexamen, ¿no? A la hora de elegir el tema, ¿no? Es decir, pues sé que hay literatura, sé encontrarla, que puedo aportar, sé identificar alguna laguna, algo donde puedo yo aportar algo que pueda ser original, cómo lo haría, es decir, qué diseño de investigación o qué tipo de trabajo, por ejemplo, en el campo de audiovisuales, tengo que hacer y qué medios necesito, conozco esa forma de trabajar o tengo esos medios. Es decir, eso es fundamental, haceslo, porque si no, las respuestas a estas preguntas, si son negativas, pues es mejor reorientar el tema y ahí seguro que os va a ayudar siempre vuestro director o directora de trabajo fin de grado. Algo que también es muy importante, ¿no? Es comprobar que no se haya hecho, que por lo menos que tu enfoque sea distinto, ¿no? Porque es verdad que para un estudiante es muy difícil hacer algo que sea completamente 100% original, pero bueno, sí podemos encontrar algún enfoque o algo que podamos nosotros hacer de manera diferente, ¿no? Y como decíamos, para eso tenemos un gran molde, un gran ejemplo donde fijarnos, que es esa literatura científica. Y ante las dudas que puedan surgir o si esas preguntas que antes lanzábamos pues nos devuelven que quizás es el tema, pues no sabemos si es el más adecuado, ahí siempre es cuando entra a formar parte la figura de la dirección o de la tutorización del trabajo de fin de grado. Aquí tienes algunas recomendaciones, algunos consejos que os pueden ayudar. Por ejemplo, podemos seleccionar pues 2 o 3 áreas que os gusten y, como decíamos anteriormente, pues irnos a esas bases de datos, hacer una primera búsqueda y ver qué se ha hecho, ¿no? Podemos también, si somos capaces de identificar autores que son claves, pues lo mismo, ver aportaciones que se han realizado en los últimos años y ver si nosotros pues, podemos hacer algo en esa línea, ¿no? Y eso además nos va a servir porque esta primera búsqueda preliminar para elegir el tema nos va a dar la información de si existe bibliografía, que es algo muy importante. Yo me he encontrado con muchos alumnos de todos los niveles de TFG, de máster y doctorando, que una de sus peores pesadillas es que después de haber elegido un tema y haberse puesto a trabajar con él, es cuando se dan cuenta que no existe bibliografía y que tiene muchas dificultades, con lo cual, si invertís ese tiempo en enfocar, en elegir bien el tema, pues también vais a tener información de si es viable o no, como os decía, para luego evitar pues, males mayores. Y sobre todo en la parte de realismo que decíamos, tenéis que sopesar cuánto tiempo disponéis y cuánto requiere el tema elegido, ¿no? Yo tengo varios ejemplos que me vienen a la mente, ¿no? De personas que partieron de una idea inicial de un tema de investigación que les apasionaba, pero que luego renunciaron a la metodología o al diseño que habían propuesto, pues porque veían que eso eran inabarcables, ¿no? Para la situación que tenían o el tiempo, ¿no? Hay metodologías como por ejemplo pues la revisión sistemática, que son muy interesantes, que es mucho más fácil para un alumno que quizás hace un trabajo de campo o no, o a lo mejor en otros casos resulta que un alumno, por su experiencia vital, imaginaros a alguien que trabaja, yo qué sé, en el campo del activismo, pues resulta que conoce gente súper importante o súper interesante para hacer entrevistas y puede hacer un trabajo de campo muy original que otra persona, incluso un profesor, por no tener acceso o conocimientos en ese campo, no podría. Es decir, que uno siempre tiene que sopesar qué conoce, qué recursos tiene. Recursos nos referimos a esa bibliografía, pero también a informantes, a colaboradores, a gente que te pueda ayudar. Entonces, hacer esa labor, como decíamos, es muy, muy, muy importante, es fundamental.
Y segunda cuestión que es también muy relevante y que a veces os cuesta a los alumnos, ¿no? Quizás por esa inexperiencia, ¿no? Que se tiene cuando uno empieza a trabajar pues, con un trabajo complejo, es acotar muchísimo el trabajo de fin de grado. Yo creo que es la clave del éxito. Si yo tuviera que, bueno, si tuviera que sacrificar algunas partes de esta presentación y quedarme con ciertos elementos, creo que acotar mucho es la clave del éxito, y la tendencia cuando uno empieza a investigar es todo lo contrario, quiere abarcar un montón. Pues por inexperiencia, porque piensa que eso es lo que se hace, o porque piensa que un alumno que al abarcar pues ese trabajo es más interesante porque recoge más cosas, y es todo lo contrario en el mundo académico. Y eso os fijaréis, os daréis cuenta cuando empecéis a manejar bibliografía científica, que los trabajos son súper específicos, es decir, se focalizan en algo muy pequeñito, porque si nos focalizamos en esa cuestión tan concreta, eso nos permite profundizar muchísimo en esa cuestión. De la otra manera, como dice un poco el refrán popular, si abarcamos mucho, pues lo más probable es que encima con el tiempo que disponemos, con las demás asignaturas, etcétera, pues podamos profundizar muy poquito, y más en vuestro caso, que no tenéis una base, una formación de partida, unos conocimientos sobre los que apoyaros. Un investigador sí que puede lanzarse a un tema más ambicioso, pero porque tiene a lo mejor un conocimiento previo, una formación y ya parte de una base. Pero en vuestro caso, el secreto es elegir algo muy concreto, ¿no? Y no se espera de vosotros que abarquéis mucho, sino todo lo contrario, que cojáis algo concreto y que seáis capaces de hacer una pequeña aportación, ya sea teórica, ya sea pues, material, en el caso de audiovisuales o de investigación. Vale, pues hasta aquí he hecho un poco una panorámica general de lo que a mi juicio es importante, y ahora lo que vamos a ver es lo que vamos a hacer es detenernos en las distintas partes del trabajo de fin de grado. Y de nuevo aprovecho para decir, antes de meterme con el planteamiento inicial, que vamos a ver pues, la introducción, cómo hacer un resumen, un título, estas cosas, que de nuevo que me interrumpáis siempre que queráis, que levantéis la mano o que escribáis en el chat, que yo encantada de recoger las dudas que tengáis, las inquietudes, y como decía, así lo puedo hacer mucho más personal en función de lo que a vosotros os interese. Entonces yo sigo hablando, pero si me interrumpís, yo encantada. En el planteamiento inicial, a ver, todo trabajo fin de grado, sobre todo me refiero más a los trabajos que son de carácter, no sé, no conozco mucho, por ejemplo, el campo audiovisual, pero me imagino que allí a lo mejor hacéis elaboraciones, ¿no? Pues audiovisuales, pero en el resto de campos de los alumnos que se han apuntado a este curso, me imagino que independientemente de la modalidad, todo el mundo, todo trabajo va a tener una parte inicial, un cuerpo de trabajo, que es lo que llamamos al cuerpo, pues el marco teórico y la investigación o la propuesta de intervención que hagáis o el ejercicio que hagáis, de carácter ya pues eso más aplicado, más práctico, y luego una parte final que son las conclusiones, ¿no? La discusión, conclusiones, es decir, podemos diseccionar el trabajo de fin de grado en torno a la cabeza, el cuerpo y los pies, por así decirlo, de una manera un poco que se entienda, ¿no? Y en esta parte del planteamiento inicial de la cabeza, pues tenemos, vamos a ver sobre todo, lo primero, que parece así de perogrullo, el título. Pues el título no es fácil a veces escribir un buen título, vamos a ver algunas recomendaciones. Luego tenemos que tener una introducción que nos tiene que servir para llamar la atención. Se tiene la carta de presentación del trabajo generado va a ser primero por ese orden, el título, un resumen y una introducción. Y son apartados que creo que uno de los principales errores que se hacen es que la introducción a veces se escribe al principio, porque además nos sentamos, le ponemos un título, empezamos a escribir, pero luego el trabajo avanza, cobra forma y a veces va por otros derroteros, con lo cual la introducción a lo que hemos escrito al principio no tiene nada que ver, no pega luego al final. Entonces vamos a ver luego que la introducción es fundamental, pero que yo es algo que siempre haría al final. Vamos a ver también aspectos importantes en torno a los objetivos, y aquí es otro apartado, y aquí yo tengo una postura muy personal que defiendo, que no tiene por qué ser compartida por todos mis compañeros, pero yo creo que los objetivos tampoco se deben de escribir al principio, porque va a pasar lo mismo. Y de hecho, una de las principales críticas que yo veo en los tribunales es que se le critica al alumno que de lo que ha escrito al principio que iba a hacer a lo que ha hecho al final, pues hay una discordancia y no hay coherencia, ¿no? Y eso suele pasar porque, y eso nos pasa incluso a nivel profesional, porque uno parte de una idea, empieza a trabajar sobre ella, al final esa idea va cobrando forma, hay cosas que cambian, hay cosas que se dejan por el camino, no se hacen, o cosas que se hacen que no estaban previstas, con lo cual si escribimos unos objetivos al principio y una introducción al principio y no lo modificamos al final, lo más probable que hasta el 90% es que eso no te valga, o el lector note que no hay un encaje, ¿no? Que lo que se ha escrito o lo que se lee no corresponde con lo que luego se ha hecho.
Y luego, pues, independientemente de las modalidades que tengáis, a lo mejor algunos de vosotros tenéis ya una plantilla cerrada o no, pero sí que es verdad que al principio del trabajo, después de la introducción, suele haber unas secciones que ahí tenéis libertad, en el caso de que no tengáis una plantilla cerrada, que es donde más o menos desarrollamos nuestra motivación o planteamiento o finalidad. Vamos a ver un poco la diferencia entre estos tres tipos de ejercicios, ¿no? Pero que son fundamentales para vender un poco el porqué de mi trabajo, ¿no? El por qué este tema es interesante, por qué hay que hacer un trabajo fin de grado, por qué he elegido el trabajo fin de grado sobre ese tema. Eso es importante que quede patente, que quede de manifiesto. Pasando ya al título, un buen título, como decía, no es fácil de escribir. Además, yo creo que es una de las cosas que más cuesta. A todo el mundo nos gusta poner al principio un título, pero luego, como decía, creo que conviene darle una vuelta al final. Es la carta de presentación, con lo cual sí que es verdad que si podemos tener un título que sea llamativo, pues mejor, pero no tan llamativo como para que el lector no sepa de ese título nada, o no tan vago y tan general, que a veces también ocurre, como para que ese título pudiera corresponder a cualquier trabajo, ¿no? Ese título tiene que ser exclusivo de tu trabajo, es decir, un título que no pueda ir en otro sitio más que en el tuyo porque refleja lo que has hecho. Eso sería un poco la esencia, ¿no? Entonces, fijaros, aquí tenéis dos ejemplos. Pues el título, lo que llaman los ingleses el sexy title, sería Aprendiendo a aprender. Pues si yo le titulo a mi trabajo Aprendiendo a aprender y no pongo nada más, el lector no va a tener ni idea de qué va el trabajo, ¿no? Pero si luego añado un subtítulo que sí que sea ya descriptivo, estrategias de aprendizaje, fijaros en matemáticas, ya señalado el campo, en alumnos de este nivel educativo, de esta edad, en esta comarca o en este centro. Pues ahí ya es un título que te dice las palabras o las partes claves de tu trabajo. Entonces siempre tenemos que ir. ¿Tienes otro ejemplo? Pues Diving into Harry Potter's Imaginary, ¿no? Pues una aproximación al mundo mágico de la literatura infantil a través de la lengua inglesa. Pues de nuevo, aquí tenemos palabras claves de qué vamos a hacer, en qué nivel educativo, qué tipo de trabajo. Es decir, siempre tenemos que pensar en un título, algo que pueda llamar la atención y a continuación, pues un subtítulo que refleje cuáles son los contenidos esenciales del trabajo. Si estáis en trabajo social, pues si habéis hecho un proyecto de intervención, la palabra intervención tiene que estar, o si es un proyecto de evaluación, o si es una investigación, es decir, el lector tiene que saber del título, tiene que intuir qué tipo de trabajo es, qué modalidad, en qué campo, incluso con qué colectivo. Yo tengo muchos ejemplos de educación porque es donde más he trabajado, pero bueno, se entiende, ¿no? Que tenemos que intentar recoger las partes claves del trabajo, ¿no? Para que sea fácilmente distinguir el contenido, se pueda anticipar fácilmente del título. Después del título, todo trabajo debería de contener un resumen, pues pone también un abstract en inglés, pero es fundamental que el resumen, que esto además también no es fácil escribirlo, sea un texto cortito de entre 200, 300 palabras como máximo, en el que vayamos a lo esencial. En inglés hay un método que las siglas en castellano serían como IMRC, ¿no? Es decir, sería escribir un par de líneas por la introducción, para que el lector sepa, o sea, un par de líneas que introduzcan el tema. Otro par de líneas que hablen de la metodología que hemos utilizado, de los objetivos que tenemos. Otro par de líneas 3 de los resultados que se han obtenido, ya sea del tipo que sean, de investigación, de intervención, de creación de material artístico, y 2-3 líneas de conclusión. Es decir, como veis, cogemos el trabajo, diseccionamos un poco las partes que tiene y ponemos 2-3 líneas por cada parte esencial, de manera que damos una panorámica. Eso vosotros, cuando estéis haciendo la parte de la revisión de la literatura, vais a ver muchos artículos y vais a ver cómo tiene una utilidad principal, y por eso debe ser tan sintético, tan breve. Y es que un buen resumen tiene que servir como para que alguien, en cuestión de nada, de 2 minutos, pueda discriminar si ese trabajo le interesa leerlo o no. Es decir, pues mira, este trabajo va sobre esto, me viene genial porque es de mi tema, o esto no me sirve porque es de, no sé, de otra línea o de otro objeto de investigación. Es decir, te tiene que dar la información clave para que puedas saber o puedas anticipar el contenido. Con lo cual, si seguís esta estructura que tenéis aquí, punto de partida, objetivos, principales resultados, conclusiones, pues va a salir un resumen perfecto, ¿no? Es seguir un poco este eje y no irte por las ramas, no meter citas. Si hemos hecho un trabajo de investigación, podemos apuntar a los principales resultados, pero tampoco hay que ir al detalle. Es decir, es dar esa panorámica. Aquí tenéis ejemplos. He intentado que en esta presentación, que como veremos el siguiente día, cuando veamos la parte de la exposición, yo siempre digo que mis PowerPoints no deben ser modelos porque tienen mucha información. Yo siempre que abordaremos esa parte, una presentación de un alumno tiene que ser
muy visual, tiene que tener poco texto, pero bueno, lo hago para que sea un poco una especie de material de estudio de partida. Entonces vais a ver que tiene mucha información y que os he puesto ejemplos de trabajos reales, ¿no? Entonces aquí podéis, no lo vamos a leer porque será muy tedioso leerlo, pero aquí tenéis un resumen de un trabajo de fin de grado que, como ves, pues la extensión es muy sintética. Además tiene la particularidad que no he comentado anteriormente, que los resúmenes se escriben así, a renglón seguido, es decir, no partimos en párrafos, ¿va? Es un bloque sintético donde ponemos esa información y normalmente también es muy importante que tengamos aquí al final unas palabras clave, ¿no? Pues las palabras, lo que llamamos en el mundo académico los descriptores, es decir, las palabras que son fundamentales en tu trabajo, pues porque hemos tratado la educación emocional en el caso de este proyecto, las destrezas, el constructivismo, porque es un marco teórico que se habrá trabajado, es decir, que aquellos conceptos, ideas, temáticas esenciales deben de aparecer las palabras clave. Yendo a la introducción, ¿no? Decíamos que la introducción es esa carta también de presentación, ¿no? Junto con el título, con el resumen, y que comentaba que es fundamental que se escriba al final, como los objetivos. También lo comentaremos luego cuando lleguemos a esa parte. Porque la razón es, la introducción cumple el propósito de presentar el trabajo, ¿no? Es decir, le vamos a hablar, cuando uno está leyendo la introducción, y supongo que podéis pensar en algún libro que hayáis leído recientemente, lo que hace es anticipar, contarte un poco algo de ese libro, algo de ese TCG en vuestro caso, con lo cual es una carta de presentación. Es como cuando le vamos a presentar a un amigo a alguien y antes de quedar con él, pues le contamos cosas de esa persona que le vamos a presentar nueva. Pues es un poco lo mismo. Entonces, difícilmente se puede presentar algo que no está construido, que no ha cobrado su forma definitiva. Entonces, por eso decía que os va a salir mucho mejor si lo hacéis al final. O por lo menos si habéis empezado porque os ha hecho ilusión a hacer una introducción al principio, siempre conviene reescribirla. Y algo que en mi opinión es fundamental que tengan todas las introducciones de trabajos académicos es un pequeño párrafo al final donde demos una overview, ¿no? Una perspectiva, una panorámica, es decir, pues que le contemos un poquito la estructura que tiene el TFG, pues capítulos que tiene o partes o secciones o ejercicios que hemos hecho por orden, ¿no? Le decimos al lector, pues mira, primero hemos hablado de tal cuestión, después hemos hecho tal investigación o tal producción audiovisual o tal, no sé, tal intervención y después hemos pues desarrollado, podemos concluir que no sé qué, no sé cuántos. Es decir, damos en un párrafo la información clave de la estructura que tiene nuestro trabajo de fin de grado. Aquí tenéis un ejemplo y es eso, con que sea un párrafito, no hay que escribir tampoco mucho, pues sería suficiente, pero en mi opinión es fundamental que siempre cerremos o acabemos la introducción de esa manera. ¿Cómo la podemos empezar? Pues bueno, aquí os he traído varios ejemplos. Este es, por ejemplo, una introducción escrita pues para un trabajo que analiza el emprendimiento científico, ¿no? Entonces nos cuenta una historia muy atractiva de Jack Andraka, que era un adolescente, esto es una historia real, un adolescente norteamericano que con 16 años pues desarrolló un test para detectar todo tipo de cáncer que es increíblemente rápido, económico, porque es unas tiras con carbón y papel, y bueno, pues lo hizo porque con 15 años perdía a su tío de un cáncer de páncreas, y el chaval estando en el instituto pues se puso como loco a leer todo lo que pudo sobre cáncer en Wikipedia, principalmente, y al final pues logró que después de mandar 200 cartas o no sé cuántas mandó a distintos profesores que nadie le hacía caso, pues un profesor se fijó en él, empezó a trabajar con su equipo de doctorado y desarrolla este test. Pues una historia real que es muy llamativa, ¿no? Para introducir un tema de emprendimiento científico. Pues es decir, podemos siempre empezar nuestro proyecto con algo de lo que hayamos leído, que nos haya llegado, con alguna historia o incluso como en este otro ejemplo, con alguna pregunta de partida. Aquí tenéis el ejemplo de Harry Potter que veíamos anteriormente el título. Pues aquí tenéis la introducción al ámbito de la mente, ¿no? Juvenil, cómo podemos transmitir esa pasión por la lengua inglesa a través de la magia de Harry Potter. Es decir, siempre coger algo que sea atractivo y que funcione un poco como gancho. O sea, gancho de tu audiencia, de tu profesor y de tu tribunal que te va a evaluar. Luego ya, después de cazar la atención, pues ya podemos pasar a esa parte más formal de un poco destripar el trabajo y contar de qué hemos hecho o qué tema hemos elegido. Como decía anteriormente, hay universidades y facultades, departamentos, cada uno sigue un poco su propia política, que ofrecen pues, una estructura más o menos cerrada, una plantilla. Creo que en el caso de la USAL, por lo que yo conozco, os dan bastante libertad y eso es bueno y malo.
Entonces, pues bueno, yo aconsejo que después de la introducción, que es esa carta de presentación, haya algún tipo de sección que lo podemos llamar motivación, lo podemos llamar planteamiento del problema o finalidad. Podemos tener las tres como secciones independientes o elegir una a la que más nos guste y abordar estas preguntas que tenéis. Es decir, ¿por qué hemos realizado este trabajo? ¿Cuál es el interés? ¿Qué es lo que aporta? ¿Por qué vale la pena? ¿Cómo surgió la idea de hacer el TFG? ¿Por qué puede ser de relevancia para una determinada disciplina? Estas son preguntas de motivación que, por ejemplo, veis en este ejemplo, ¿no? Aquí tenemos ejemplos reales, os he subrayado en amarillo pues aquellas partes que conectan un poco con esas preguntas, ¿no? ¿Qué motivaciones, qué metodología es necesaria para que podamos ayudar a nuestro alumnado a comprender y manejar las emociones, ¿no? Esa es mi motivación, la que me ha llevado a mí como alumno de educación social o de educación infantil a desarrollar un trabajo sobre educación emocional. Pues bien, esa es mi inquietud o mi razón emocional, casi por así decirlo. Otra forma de partir del problema, y estas tres formas no son incompatibles, las tres que vamos a ver, sería más bien detectar una necesidad o un problema, ¿no? Es decir, ¿cuál es el aspecto que yo deseo resolver? Que he detectado que existe una carencia o que existe una posibilidad de aportar algo y qué datos tenemos, ¿no? Para conocer ese tema. Pues es fundamental. Aquí tenemos otro ejemplo donde fijaros, pues el problema detectado es la falta de atención en el aula, entonces pues eso preocupa a los docentes y se propone introducir el movimiento de la educación motriz para pues trabajar este tema de la atención. Pues es algo que obedece, primero haces el diagnóstico de este problema y yo propongo utilizar esto para resolverlo. Y otro tipo de preguntas diferentes, como decíamos anteriormente, motivación, planteamiento y finalidad no son incompatibles, incluso en la misma sección, llamemos como lo llamemos, podemos abordar distintas preguntas, pues otra sería focalizar mucho en las soluciones que vamos a aportar o la aportación que vamos a realizar a un campo determinado, ¿no? Y aquí vemos el ejemplo, pues a través de los cuentos infantiles, mi finalidad es pues favorecer la competencia comunicativa, ¿no? Utilizar los cuentos para desarrollar la lectoescritura. Voy a focalizar mucho en esto como solución también a algo que yo he detectado o algo que a mí me importa, ¿no? Todo esto lo tenéis los ejemplos en la presentación, así que si queréis luego pues con calma los veis y los leéis, pero fundamentalmente es tener en cuenta estas preguntas que tenéis aquí y pues en cada trabajo podremos responder pues varias de ellas, o todas, o X, ¿no? No tenemos por qué responder a todas, pero sí recoger algunas las que más encajen con nuestro trabajo. Vale, pues ahora vamos a pasar a una parte fundamental. Aquí le voy a robar a un compañero mío una metáfora que se la escuché en un tribunal. Siempre decía que los objetivos son la brújula del trabajo, ¿no? Es como que es donde te guían, ¿no? Te sirven para orientar y para saber dirigir tu trabajo. Pues es una metáfora muy acertada porque es tal cual. Es decir, antes os decía que los objetivos se escriben al final, pero que se escriban al final no quiere decir que tú partas sin idea, ¿no? Es decir, es más fácil que yo cuando haya hecho una investigación, un trabajo, escriba unos objetivos porque voy a tener muchas más posibilidades de hacerlo bien, de escoger, que luego vamos a ver este tema que es complicado, las palabras, los verbos, redactar el objetivo de manera que sea un fiel reflejo de lo que he hecho. Eso es mucho más fácil cuando ya he trabajado el tema, llevo meses en él y sé lo que he hecho, ¿no? Que hacerlo al principio pues es un poco en el aire, ¿no? Que no tienes la idea todavía ni siquiera madura en tu mente. Entonces, pues bueno, es fundamental hacerlo al final, pero eso no quiere decir que vayamos a partir así a lo loco, ¿no? Sin pensar, ¿no? Yo tengo unos objetivos iniciales, lo que pasa es que luego me puedo desviar de ellos. Lógicamente, eso no lo voy a contar en el trabajo. Es mejor que una vez yo parta de unos objetivos iniciales que puedo ir limando, puedo incluso cambiar, porque a veces pasa mucho en investigación incluso profesional, que tú partes de una idea, pero los datos te llevan a otro sitio, a veces incluso mejor, pero simplemente pues a veces hay modificaciones de la trayectoria, entonces es muy importante hacer esa visión retrospectiva, decir, a ver, ¿qué es lo que he hecho? Y realizar esos objetivos al final, pero eso no quita que cuando empecéis a trabajar sí que tengáis una idea de partida, algo que queréis hacer, ¿no? Aunque luego lo vayáis limando y lo vayáis redefiniendo según pase el tiempo. ¿Dónde colocan los objetivos? En mi opinión, al principio. A ver, si no os dan una plantilla, pues esa sería mi recomendación. Es cierto que si consultáis repositorios y veis distintos trabajos de fin de grado, pues veis que hay gente que lo coloca en la investigación, hay gente que ni siquiera escribe unos objetivos, cosa que yo creo que es un error muy grave. O sea, todo trabajo siempre tiene que tener un objetivo de partida. Es decir, es fundamental ubicarlos, para mí al principio,
porque como os decía, le da la información al lector de qué tipo de trabajo se va a encontrar. Pero bueno, si os da una plantilla cerrada, pues simplemente sería la indicación de vuestro director o de vuestro grado, de la pauta que tengáis. Y una cosa que suele pasar, ahora vamos a ver ejemplos, es que no por maldad ni por nada, muchas veces escribimos objetivos que son un poco como lo que veis en esta foto, ¿no? De un gatito pasamos a un tigre, es decir, vendemos que vamos a hacer algo extraordinario y luego resulta que el lector avanza la lectura del trabajo y ve que se ha hecho algo muy pequeñito. No, eso no obedece, en mi opinión, a que haya un ánimo de engañar, sino que muchas veces no reflexionamos sobre las palabras que elegimos, ¿no? Fijaros, no es lo mismo decir que yo voy a solucionar el problema de la participación familia-escuela que decir que yo voy a identificar elementos que puedan mejorar la participación familia-escuela. Es mucho más probable que un alumno consiga lo segundo, ¿no? Que lo primero, que no solucione un gran problema. O presentar un trabajo que sea eso, que garantice que permita resolver un problema o que sea algo súper útil y súper innovador. Es decir, cuidado con las palabras que elegimos porque además en el ámbito académico los propios profesionales siempre utilizamos lo que se llama en inglés el cautious language, es decir, siempre, incluso aunque hagamos hecho una aportación que sea la pera, siempre vamos a suavizarlo y a decir que hemos hecho una pequeña aportación o cuando hemos hecho una investigación que nuestros datos sugieren, apuntan, indican, nunca decimos demuestran, ¿no? Porque es muy arriesgado. Entonces, si no lo hace un científico, mucho menos debería hacer un alumno con un trabajo pequeñito. Con lo cual, simplemente a veces es cuestión de ser reflexivos, acordaros lo que os decía con el lenguaje, la estrategia, la reflexión. Fijaros, que os fijéis en lo que escribís, ¿no? En las palabras que usáis y que siempre elijáis verbos y palabras que sean de modestia, ¿no? Es decir, ayudar a algo que nuestros datos indican, elaborar un proyecto que ayude o que pueda servir, es decir, siempre ese condicional, no alejaros de palabras contundentes, ¿no? De palabras que sean esto, ¿no? Que parezca que vamos a hacer ahí un trabajo que sea súper importante. Aquí tenéis más palabras subrayadas, pues por ejemplo, todos estos son ejemplos reales. Está demostrado que en ciencia casi nunca podemos decir que algo está demostrado, ¿no? Entonces, pues lo mismo, pues se sugiere, indica, en el lugar de vamos a conseguir que los niños pues se sensibilicen o que los niños venzan sus problemas de lectoescritura, pues siempre se pretende sensibilizar, se pretende ayudar a, contribuir a, es decir, siempre utilizar estas palabras o estas expresiones que son de modestia, ¿no? Y que lejos de empequeñecer el trabajo, está en sintonía con cómo escribimos en el mundo profesional académico y siempre además es mucho mejor venderte en pequeñito y sorprender con la lectura del trabajo que hacer lo contrario, que vender mucho al principio y que luego pues el profesor o el tribunal pues un poco se decepcione, ¿no? Porque tenga expectativas que no se han cumplido. Fijaros, en mi opinión, los trabajos deberían de partir de un objetivo general, como mucho dos, pero yo creo que un trabajo sencillo con tener un objetivo general es suficiente, y luego ese objetivo general lo debemos desglosar en objetivos específicos. Es decir, imaginaros, pues yo quiero elaborar una propuesta didáctica que pretenda desarrollar las capacidades físicas básicas y los valores olímpicos en el alumnado de sexto de primaria. Ese es el objetivo de este trabajo, ¿no? Es hacer una propuesta con el eje de las Olimpiadas para trabajar capacidades físicas y valores olímpicos. Pues es un tema muy bonito, todavía recuerdo este trabajo, que sacó además muy buena nota. Pues fijaros, este objetivo general se desglosa en objetivos como pues, conocer el origen y historia de las Olimpiadas. Yo si voy a escribir un trabajo sobre las Olimpiadas, pues me tengo que ir a cuál fue el origen, la historia, cómo nació. Luego otro objetivo, destacar la importancia del desarrollo integral del alumnado a través de la educación física, porque mi trabajo es sobre educación física, pues eso sería un objetivo que también tengo que cumplir específico. Desarrollar actividades para esa propuesta didáctica que trabaja las competencias educativas y los valores deportivos, pues otro objetivo. Y además que sea de manera conjunta, esa es la clave de mi proyecto, ¿no? Unificar valores y educación física. Y por supuesto, pues elaborar un sistema de evaluación. Es decir, fijaros, de un objetivo que siempre debemos intentar escribir en infinitivo, con un verbo de modestia, que vaya al grano, ¿no? Es decir, 2 o 3 líneas. Los objetivos no escribimos un párrafo, es una idea muy directa. Quiero hacer una intervención o quiero hacer una producción cinematográfica para trabajar la coeducación, no sé, algo que en 2 o 3 líneas máximo indique al lector qué se va a hacer.
Y luego los objetivos específicos son como los pasos, las cosas que nos llevan al cumplimiento de ese objetivo general, las cosas que yo necesito abarcar en mi trabajo, tanto teóricas como empíricas, como metodológicas, para poder llevar a cabo ese objetivo general. O sea, un poco la idea es, estos objetivos específicos son un desglose del objetivo general. ¿Vale? Y aquí tenéis, pues eso, lo que decía antes anteriormente en el inglés, cautious language o hedgy language significa utilizar expresiones con cautela, ¿no? Pues en español pues podemos elegir verbos como examinar, analizar, sensibilizar, diseñar, proponer, elaborar, reflexionar, describir. Es decir, vamos a oír de otros verbos pues que lleven otro tipo de mensajes, ¿no? Simplemente tiene que ser descriptivo y ser fidedigno a la realidad, y si puede ser también ese matiz de modestia, pues mucho mejor. Esa es la clave para elegir unos buenos objetivos. ¿Por qué os voy a hablar de las conclusiones ahora mismo, después de haberos hablado de los objetivos, y no al final de la presentación? Bueno, porque en mi opinión, hay un consenso, ¿no? Que los objetivos y las conclusiones, como indica esa figura, pues he elegido un círculo a propósito, tienen que hablar entre sí, es decir, tienen que ser un espejo el uno del otro. Los objetivos se escriben al principio, las conclusiones se escriben al final respondiendo a los objetivos. Es decir, la conclusión siempre tiene que ser ese espejo de lo que se ha dicho al principio, y los objetivos tienen que reflejar también lo que hemos conseguido al final. Entonces tiene que haber un diálogo perfecto, una especie de círculo perfecto que se cierra en un trabajo entre los objetivos y las conclusiones. Por eso yo creo que es, de nuevo, mucho más factible que nos salga muy bien escribir unos buenos objetivos si yo los planteo al final, es decir, si los escribo incluso cuando estoy también trabajando en la conclusión, ¿no? Me va a ser más fácil tener esa perspectiva del trabajo y unificar estas dos cosas y escribir uno de la mano del otro, por así decirlo, ¿no? Vamos a ver un poco cuáles serían las pautas para que podamos elegir estos objetivos. Perdón, estas son conclusiones. Aquí tenéis dos bloques, ¿no? Lo que estaría bien hacer, lo que estaría mal hacer cuando escribimos unas conclusiones. Y no es un aspecto fácil también, porque concluir, sintetizar, quedarnos con un mensaje es a veces difícil, ¿no? Es decir, no es un mero resumen o repetición de frases que cojo aquí al principio y ya está. No es algo que yo de repente me saque así de la manga, que no haya trabajado previamente en el trabajo, ni una repetición constante de ideas, ni cosas que no estén conectadas a los objetivos. Todo eso estaría mal, sería un mal ejercicio, es irme por las ramas, es decir, es llegar a la conclusión y ponerme a escribir cualquier cosa por rellenar ese espacio. No, las conclusiones lo que son es una reelaboración de todo lo que yo he hecho en el trabajo, tanto teórico como aplicado, práctico, es decir, es hacer una lectura en conjunto del trabajo e intentar sintetizar cuáles son los principales logros, ¿no? ¿Qué es lo que he conseguido con el objetivo? En ese trabajo que era diseñar, elaborar una propuesta didáctica sobre las Olimpiadas y la educación física, pues ¿qué he conseguido ya hacer con respecto a ese objetivo general? ¿Qué es lo que hemos proporcionado con respecto a cada objetivo específico? ¿Cómo lo he hecho? Incluso qué dificultades han surgido, qué cosas no se han podido hacer o qué cosas han surgido por el camino. Es decir, todo lo que conecte con esa idea del principio y que sea una aportación, o que podamos dar una interpretación, o que podamos dar un ejemplo o algo que hayamos logrado, eso es lo que tiene cabida en la parte de las conclusiones. Entonces es importante de nuevo pues tener esto en la cabeza, ¿no? Es decir, pues tener esta información y de nuevo proporcionar esa sensación de circularidad que decíamos al principio. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Y aquí vuelvo a la palabra que decía al principio, que yo voy a usar mucho, la estrategia, ¿no? Ese plan. Pues hay estrategias para hacerlo, ¿no? Aquí os he puesto dos métodos distintos. Uno sería hacer una pequeña enumeración de los resultados obtenidos, las cosas que iban pasando que a mi juicio son importantes, que yo he conseguido, que he logrado, y luego pues ir desmenuzando cada una de ellas y explicándola brevemente. Y luego otra manera muy sencilla y también muy común es coger directamente los objetivos, me los llevo al final, y a continuación de los objetivos, que además así sirven para recordar al lector que era lo que se había planteado, pues voy escribiendo qué es lo que se ha conseguido. Entonces cojo mi objetivo general y a continuación, después de ponerlo, lo puedo entrecomillar, lo puedo poner de la manera que quiera, pues plasmo que he conseguido, hago un análisis crítico de lo que se ha conseguido o lo que no se ha conseguido con ese objetivo general y con esos objetivos específicos, ¿no? Con lo cual, pues conseguimos esa circularidad que decíamos que es importante.
Y pues para esto, si durante el camino, cuando estéis trabajando, pues tenéis una pequeña libretilla, unos post-its o en vuestro Word, vais anotando poco a poco las cosas que vayan surgiendo, ideas, reflexiones, que cuando estéis ahí en plena ebullición trabajando, pues os van a venir muchas y uno confía siempre en que su memoria las va a recuperar, pero no siempre ocurre, con lo cual yo siempre aconsejo cuando te venga algo, además hoy en día con los móviles incluso podemos hacer una nota en el móvil, apuntar todo lo que creáis que sea relevante para luego recogerlo cuando estéis trabajando en esas conclusiones. Y otra cosa también muy importante es saber ver el TFG en su conjunto, es decir, como dice la expresión, que los árboles no te impidan ver el bosque, ¿no? Que ver los elementos del trabajo de manera individual o todos los datos, todos los ejemplos, todo lo que habéis hecho no te impida ver el conjunto, porque las conclusiones también tienen que dar esa visión conjunta de todo lo que se ha hecho, ¿no? Entonces es bueno ser capaz de identificar los árboles, pero también es bueno ser capaz de hablar de ese bosque. Entonces es un equilibrio que es a veces complicado, pero bueno, que yo creo que con este método que os he proporcionado debe ser relativamente sencillo, ¿no? Focalizaros en cuál era el punto de partida, cuáles las preguntas que queréis responder, qué eran los objetivos que os habéis marcado e intentar hacer una aportación que sea realista, de nuevo, con los pros, con los contras, con las dificultades, con lo que ha surgido, con lo que se ha conseguido de esos objetivos, ¿no? Y sobre todo, teniendo en cuenta el trabajo en su conjunto, porque a veces ocurre que hacéis, por ejemplo, una propuesta de intervención o no sé, una evaluación social o hacéis, no sé, un documental, pero olvidáis que en vuestro trabajo también habéis hablado de aspectos teóricos o que habéis recogido otro tipo de cuestiones. Entonces, las conclusiones deben de ser del conjunto del trabajo, aunque es verdad que lo principal sea esa aportación vuestra más práctica, ya sea a modo ensayos, a modo investigación, o sea, producción artística. Pero tenéis que recoger todo el trabajo de fin de grado, que a veces se les olvida un poco. Y bueno, pues hasta aquí sería un poco ese planteamiento, esa cabeza del TCG. No sé si tenéis aquí alguna duda, alguna cuestión. ¿Estáis bien? Bueno, pues si no me decís nada, no sé en casa qué tal vais. Si tenéis algún comentario, bueno, veo que no, de momento que el chat todo bien, dice Marta, gracias. Gracias, Rodrigo. Sí, porque a veces uno está aquí hablando y no sabe si en casa estáis o no. Vale, perfecto. Cualquier cosa, como decía, cualquier duda que os surja, incluso aunque ya hayamos pasado esa parte, no me importa que me preguntéis, porque como decía, sí os puedo ayudar. Y yo creo que también es una función que puede cumplir este curso, ¿no? Que los que estéis ahora trabajando os hayan surgido dudas al hilo de lo que estamos viendo, pues que me podéis decir. Bueno, pues continuamos con la parte de documentación. Que es esta parte, os suele costar mucho. De hecho, hay una cosa que yo os aconsejo que nunca jamás pongáis en un trabajo, porque siempre os van a criticar, o yo creo que al 90% os va a caer una crítica. Y cuando llega el alumno a las conclusiones o las limitaciones y dice, es que no había bibliografía, es que no hay nada escrito sobre este tema. Eso es mentira, pero vamos, lo puedo garantizar sin saber el tema que hayáis escogido. Porque ahora mismo hay investigación de todo tipo de temas, hasta los temas más sui generis y más extraños que podáis pensar, o más disparatados o más específicos, siempre hay alguien que haya hecho algo. Y lo más común es que haya mucha gente que hayan hecho muchas cosas. El problema es que no sabéis localizarlo, ¿no? Porque, como decía anteriormente, habéis llegado a la universidad y quizás no habéis tenido una formación sobre búsqueda de fuentes bibliográficas, no sabéis encontrar la documentación. Entonces, es importante que sepáis que aparte de Google y Google Scholar, que está muy bien, o aparte de Dialnet, que tenéis recursos en castellano, están otros portales que son mucho más potentes. El más potente de todos, o el más prestigioso, por así decirlo, sería Web of Science, porque es donde se indexan las revistas más importantes. Luego tendríamos Scopus, que es otra base de datos, pero luego aparte de estos portales, tenéis otros sitios que son bases de datos, bases de revistas, ¿no? Como por ejemplo Science Direct o PubMed, o tenéis ResearchGate, que empezó como una red social, pues se ha convertido en un repositorio. Tenéis Teseo, que es un repositorio de tesis españolas, y luego hay repositorios de tesis inglés en otros idiomas. Es decir, hay multitud de sitios donde buscar información y os garantizo que, vamos, me he puesto en la mano que sea el tema que sea, es muy probable que exista información. Lo que pasa que es más fácil también que la encontréis en inglés que en castellano. Es decir, en castellano tenemos pues Dialnet y Cielo,
pero ya está, poco más. En Science Direct pues también recoge, por supuesto, trabajos que sean de revistas españolas, pero fijaros que nuestro mundo, aunque abarque también Latinoamérica, es muy pequeñito. En el mundo anglosajón, donde tiene unos equipos de investigación o una trayectoria de investigación más potente, donde además es un idioma en el que escribe cualquier persona del mundo, pues siempre va a haber mucha más publicación, con lo cual si en castellano a simple vista no encontráis, probad con buscar los términos en inglés. Entonces es fundamental que sepamos, aparte de utilizar la biblioteca de nuestra facultad, de nuestra universidad, que sepamos irnos a estas bases de datos que además tienen la ventaja de que, como yo les digo a mis alumnos, yo doy una asignatura que se llama habilidades académicas en primero de sociología, yo siempre les digo a ellos que es mucho más difícil que puedas asimilar un libro, que son siempre mínimo 150 o 200 páginas, que puedas leer, o sea, que es mucho más fácil leerte en varios artículos científicos que un libro, porque los artículos son publicaciones muy cortas, donde se sintetiza mucho la información, donde incluso muchas veces con la lectura de un abstract y de una introducción a las conclusiones, según qué es lo que estemos mirando, nos puede servir para ir ya recogiendo definiciones, autores clave. Es decir, es mucho más fácil manejar bibliografía de revistas científicas que de libros, pero paradójicamente siempre os vais como a buscar libros que luego no os da tiempo de leer. También es verdad que tenemos Google Books que nos permite a veces también navegar un poco por el libro, así buscando palabras clave, que eso también te ayuda a la lectura. Pero es fundamental que os animéis a analizar o a trabajar con artículos científicos porque os dan la información más novedosa, más a la vanguardia, más actualizada y más fácil además de dominar en ese sentido, que son publicaciones breves. Es fundamental tener también en la cabeza, no sé esto si lo habéis visto alguna vez en el instituto, en la facultad, se os han hablado de algo que es muy básico, ¿no? Tipos de fuentes y tipos de datos. En un trabajo académico lo deseable es que trabajemos con fuentes primarias o, bueno, secundarias, pues puede haber alguna excepción, pero nunca terciarias, que son paradójicamente las fuentes que muchas veces se utilizan. Es decir, una fuente primaria es yo como autora, he hecho un trabajo de investigación y pues son datos primarios producidos por mí y es una fuente primaria. O puede ser que yo como autora haya hecho una investigación con los datos del INE, entonces es una investigación primaria porque la he hecho yo con datos secundarios del INE. Es decir, primario es lo que yo he producido, tanto en datos como en las fuentes. Secundario es algo que ha sido trabajado por los demás. Y en el caso de los datos no pasaría nada si yo hago un análisis novedoso, ¿no? Pero en el caso de las fuentes, si yo escribo un artículo sobre un libro, hombre, pues ya puede haber una cierta desvirtualización, pero si encima es una fuente terciaria, es alguien que ha leído no sé qué, pues al final eso se desvirtúa mucho. Y puede pasar, como yo me he encontrado en múltiples casos en tribunales, que te venga alguien a hablar de Chomsky o del constructivismo y te meta la pata garrafalmente, porque se ha leído, vete a saber qué, que se ha leído la revisión de la revisión de la revisión y al final te viene con un concepto que no tiene nada que ver con Chomsky ni con el constructivismo. Entonces, cuidado con eso. Por eso la importancia de siempre rastrear las fuentes primarias. Y si te han mencionado a Chomsky, te han dado la curiosidad con Chomsky, pues si no te lees un libro suyo porque es muy denso, al menos léete un artículo científico y lo que trabajes de Chomsky que sea algo que tú hayas visto con tus ojos, porque si te fías de lo que alguien te dice sobre Chomsky, pues mete la pata. Y que tengas la mala suerte de que tengas un tribunal, un profesor, pues que te saque los colores y te diga, mira, eso es un disparate, lo que acabas de decir no tiene sentido o eso está mal. Entonces, cuidado con las fuentes de internet o con los artículos que no son de autores relevantes, porque muchas veces lo que sucede es eso, que nos encontramos en una interpretación que puede ser errónea. Con lo cual, como os decía, pues no es muy realista que le exijamos a un alumno que se haya leído toda la obra de Chomsky, pero si se ha leído un par de artículos científicos del autor o de autores relevantes en el lenguaje, pues lo más probable es que esté trabajando con buenas ideas, con buen material. Con lo cual, siempre que podáis, aunque sea que hayáis leído el abstract, que hayáis corroborado esa definición en el texto original, siempre intentad buscar fuentes primarias, fuentes originales, porque si no puede ocurrir que cometáis errores en la parte teórica. Y cuando nos encontramos en documentos, fijaros, a mí me ha pasado, que estoy trabajando sobre un tema y de repente me encuentro algo, porque hay muchas instituciones, muchas páginas web que pueden tener contenido interesante, a lo mejor no son académicas, pues ¿cómo las puedo evaluar? Pues lo primero que me tengo que fijar es la autoría, quién lo firma, si la firma es visible o no, si me dicen que es el autor. Si es el autor, a lo mejor yo lo rastreo y puedo ver que es un médico pediatra buenísimo o que es un director de cine o que es, no sé, un crítico literario, profesor de filología no sé dónde, y me dice, oye, pues mira, esto aunque no es una fuente académica porque es de una institución, pero el documento, el autor tiene pinta y controla el tema. Pero si me dicen que es un periodista,
y veo que el periodista ha escrito sobre múltiples temas, pues oye, a lo mejor con todo respeto a los periodistas, pues a lo mejor no es la persona más indicada. Es decir, siempre tengo que ver quién lo ha escrito, puedo evaluar el contenido y sobre todo hay cosas que son muy importantes en ese contenido, es la actualidad de la fuente, cuándo fue publicado, si menciona artículos, qué tipo de artículos menciona, porque a lo mejor te menciona investigaciones del año Catapún o de 2010, que en 2010 ya es bastante viejo en ciencia, es decir, siempre ver que el documento pues por lo menos tenga referencias, tenga fuentes y veamos también si es un documento interesado, ¿no? Es decir, si yo estoy analizando los usos del CBD en el tratamiento de la epilepsia, pues hombre, si la página web está escrita por una tienda de productos del cannabidiol, pues a lo mejor la información es súper buena, pero pues puede haber un poquito de intereses. Pero sin embargo, imaginaos, a mí me ha pasado, si esa información de esa tienda resulta que está plagada de referencias a artículos científicos e investigaciones, me está diciendo, me está dando una información valiosa. Entonces, a lo mejor esa información que leo me la puedo creer, ¿no? Porque estoy viendo que está basada, está fundamentada o me está dando las referencias a artículos científicos, a investigaciones que han sido publicados sobre ese uso terapéutico del CBD. Estos son ejemplos que comento, pero que siempre tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar las fuentes, ¿no? La autoría, el contenido, actualidad, si nos da información de quién lo ha hecho, quién es el firmante, si puede haber conflictos de intereses o es un interés comercial, si nos da citas, nos apunta a trabajos que pueden ser, que incluso a veces lo que ocurre es que des con una de estas fuentes no académicas que sea muy buena y que te señale, a mí me ha ocurrido, ¿no? Por ejemplo, hace poco trabajando en un tema, pues encontré un artículo periodístico, una referencia a un estudio sobre Fabin, ¿no? Fabin es cuando alguien te ignora porque está utilizando el teléfono móvil y no te hace caso, ¿no? Pues era un estudio del Fabin en padres, cómo los niños perciben que sus padres no les hacen ni caso con el teléfono, y era un estudio muy curioso además que se había hecho en un restaurante, ¿no? Donde se había filmado a las familias cenando y se observaba etnográficamente cómo los niños respondían a cuando los adultos pues, no les estaban haciendo caso porque estaban mirando la pantalla. Pues bueno, era un artículo periodístico, pero que estaba bien hecho, entonces el periodista incluyó la fuente original de la investigación publicada. Entonces ese tipo de información que podemos encontrar en la red, si contiene este tipo de elementos, pues puede ser valiosa porque nos apunta al autor que desarrolló el estudio o incluso nos da la referencia bibliográfica. Eso no es tan frecuente, pero a veces ya lo empiezan a hacer los periodistas. Pero siempre tenemos que tener en cuenta la información, y si no hay referencias, no hay citas y no sabemos quién lo firma, por mucha buena sensación que nos dé el documento, yo no lo utilizaría. Que es un poco lo que tenéis aquí resumido, ¿no? Que es fundamental que yo sepa quién está detrás y qué fuentes ha utilizado la persona que ha escrito ese documento que yo me he encontrado, ¿no? En Internet. Bueno, ahora vamos a ver una cosita, no sé si queréis, como veis, queréis hacer un descanso, queréis que continuemos. Descanso, vale, pues venga, nos tomamos 5 minutillos y volvemos. Bueno, pues para saber buscar en las bases de datos que comentábamos anteriormente, es fundamental también tener una estrategia de búsqueda, es decir, vosotros intuitivamente, como buscáis en Google, pues ponéis palabras clave, ¿no? Esto en el ámbito académico, a estas palabras clave las vamos a llamar descriptores y siempre tienen que ser palabras que estén relacionadas con el tema. Vamos a ver que obviamente si buscamos de la misma manera que buscamos en Google, vamos a encontrar cosas, pero hay trucos o hay cuestiones que a lo mejor no conocéis que os ayudan a redefinir la búsqueda, ¿no? Entonces, vamos a ver muy brevemente, tampoco quiero incidir mucho en ello, los operadores booleanos, los truncamientos, y luego también animaros a que uséis gestores bibliográficos, vamos a ver luego las razones y yo os daré mi opinión sobre los que existen, y que utilicéis también las aplicaciones, si los propios gestores lo permiten, aplicaciones para tomar las notas de investigación y sobre todo para a la hora de hacer búsqueda bibliográfica, que a veces pasa mucho, que no apuntáis las cosas que habéis encontrado o qué palabras habéis utilizado o en qué sitios habéis ido y luego no sois capaces de localizar documentos, ¿no? Entonces, bueno, pues es fundamental que esa búsqueda de bibliografía también sea sistemática en la medida de lo posible. Hay 3 operadores booleanos muy básicos que son AND, OR o NOT. Esto no sé si lo habéis dado alguna vez o no. Como decía, es muy sencillo, si no profundizamos tampoco mucho en ello, es decir, porque hay muchos operadores, estos son los principales. AND se utiliza pues cuando yo quiero, por ejemplo, trabajos que traten la nomofobia y el Fabin. Pues voy a escribir AND Fabin, no voy a ponerlo en castellano.
O imaginaros que quiero trabajos indiscriminadamente, o que trabaje en la nomofobia o que trabaje en el FABI, me da igual, cualquiera de los dos temas me valen, pues utilizo LORD. Pero imaginaros que yo quiero trabajos que trabajen la nomofobia y que no trabajen la adicción en el mismo documento, pues ahí utilizaría el operador NOT. Es decir, si yo utilizo AND, OR, juego con AND, OR, NOT en un buscador, pues soy capaz de filtrar mucho mejor la bibliografía. ¿Para qué sirven? Bueno, aquí tenéis una descripción, ¿no? Pues lo que es un ejemplo de enfermería para que lo entendáis, que es un poco lo que os acabo de explicar. Pues, yo me he centrado en los 3 primeros, que son los que más uso yo, pero bueno, si queréis utilizar algunos de estos, que en mi opinión ya son un poquito más complejos, pero os he puesto ahí la información por si acaso a alguien le gusta esto y quiere profundizar, pero con los 3 primeros yo creo que os serviría perfectamente. Y luego los truncamientos tienen sentido, porque imaginaos a veces, yo no soy, si estoy buscando sobre todo en inglés, no sé cómo se deletrea la palabra nomofobia. Pues a lo mejor escribo la palabra nomofobia y cojo y pongo, en vez de poner, en inglés se escribe PH, ¿no? La F nuestra se pronuncia, se escribiría PH, pero como no lo sé, pues pongo una interrogación. Entonces el motor de búsqueda, si yo pongo ese truncamiento, aunque yo no sepa cómo escribir esa palabra, no esté segura, me va a encontrar la palabra. O imaginaros que yo quiero encontrar todas las palabras que compartan la misma raíz, nomofobia, nomofóbico, nomo, lo que sea, ¿no? Pues si pongo nomo y un asterisco, me va a encontrar todas las palabras que empiecen por nomo, independientemente de la terminación. Es decir, que los truncamientos son interesantes pues para este tipo de cuestiones, ¿no? Que pueden ser útiles también utilizarlos para afinar más la búsqueda de bibliografía. Como os decía, aquí simplemente tenéis un par de capturas a Linoid, que es una aplicación que nos permite pues, tener como una especie de tablón de POSIT en mi ordenador virtual y ordenar los marcadores de Internet. Mendeley, que es un gestor que yo siempre recomiendo a mis alumnos pues, porque es gratuito simplemente y tiene muchas funcionalidades. También permite que yo anote los PDF, las cosas que voy guardando por palabras clave, que incluso ponga mis notas de investigación. Pues luego eso es muy, muy útil, ¿no? Tener esa especie de diario y utilizar los programas que, si yo tengo un programa que me sirve de gestor y me sirve también de cuaderno de bitácoras, pues mejor que tener varios programas para que al final pues es un cordio. Entonces, sea lo que sea, que sí que toméis notas, porque sobre todo si guardáis citas, ideas, en este documento es útil porque he visto en esa primera lectura Scanner, de la que luego hablaremos, que tiene una definición importante, o tiene una tabla de clasificación que yo quiero poner en mi trabajo, pues la anotáis y no confiáis solamente en vuestra memoria, pues tenéis más probabilidades de que salga bien, porque uno piensa que se va a acordar, pero luego no se acuerda, o a lo mejor te acuerdas al principio, pero a los 3 meses ya no, o te lías. Y es, de verdad, tanto hablando con mis alumnos como en mi experiencia propia, que a mí me sigue a veces pasando que confío en mi memoria más de lo que debería, apuntar es fundamental, porque luego uno no se acuerda o mezcla o al final esa cita resulta que ya no la puedes poner literal porque no te acuerdas en qué página estaba o de qué artículo era. Entonces es fundamental apuntar las cosas importantes y tener una especie de diario, ya sea en Mendeley o la aplicación que elijáis. Entonces, ya sin más, lo que vamos a ir es a la elaboración del marco teórico, ¿no? Yo presupongo que incluso en aquellos trabajos que van a ser más aplicados, porque sea una investigación, una intervención o sea una producción, alguna revisión teórica tenéis que hacer, ¿no? Incluso ya os digo que el grado quizás con el que menos familiarizada estoy es audiovisuales, pero me imagino que eso, que algún tipo de revisión, pues, y también dependiendo de la modalidad, pues tendréis que hacer. Entonces, vamos a ver cuáles son los elementos fundamentales de una revisión teórica, cómo hacerla y para qué sirve, ¿no? Porque si entendemos el propósito, pues también es más fácil de que sepamos hacer una buena revisión teórica, ¿no? En primer lugar, es presentar qué es lo que hay sobre un tema, es decir, es dar a entender a mi profesor, a mi tribunal que me va a evaluar, al público que el día de mañana me pueda leer, que yo he sabido recoger el debate existente o el estado de la cuestión que se llama o el estado del arte en torno a un tema determinado. Y eso, aquí quiero hacer un inciso, es muy importante que yo sepa recoger o identificar a los autores clave, pero no solamente a los que a mí me gustan o los que piensan como yo, sino incluso posiciones que sean contrarias o que sean discrepantes. Es decir, hacerse eco de todo lo que se conoce sobre ese tema, ¿no? Y luego yo ya puedo tomar posicionamiento, me puedo ir por una escuela de pensamiento determinada o por una teoría determinada, pero es bueno recoger un poco todo lo que pueda abarcar, ¿no? En esa presentación del tema. Que yo sepa qué teorías existen, qué hipótesis existen sobre un tema determinado, qué autores son claves, incluso que ya pueda con esa revisión teórica pues señalar al lector lagunas, algunas de las cuales a lo mejor yo quizás he recogido o es la clave de mi trabajo, ¿no? Esas lagunas, esas
carencias que existen o esas contradicciones que yo quiero abordar de alguna manera. Entonces, pues es fundamental que en el trabajo haya una parte de revisión teórica que hagamos esto. Y esa revisión, si partimos de una estructura, antes lo preguntaba, tendréis muchas más posibilidades de acertar. De partir de una estructura, de partir sobre todo de algo que a vosotros os cuesta mucho, que es que vamos a intentar ver, aunque es complicado, que no sé si no me da tiempo a explicarlo todo hoy, pero es la cuestión del hilo narrativo, ¿no? El hilo conductor del trabajo. El trabajo es como un cuento, vamos a hacer luego una comparación, es un relato y como tal se tiene que entender. Vosotros cuando leéis libros, no sé si os ha pasado alguna vez que habéis abandonado un libro porque es que os costaba muchísimo entenderlo, seguirlo. Y otros, sin embargo, pues os encantan porque la lectura se os hace súper amena y no os dais ni cuenta que os metéis en la historia y estáis ahí fluyendo con el libro. Pues eso tiene que ver mucho tanto con las habilidades escritoras, pero también con la estructura, en qué orden vamos introduciendo los elementos para que se entienda lo que yo quiero contar, ¿no? Y se entienda mi trabajo como una unidad. Entonces eso es muy importante partir de una visión que además tiene que tener una cierta estrategia de cómo yo quiero qué contenidos voy a elaborar, en qué orden los voy a presentar. Es muy común que uno empiece escribiendo el marco teórico, le dé muchas vueltas a las secciones, que la ponga arriba, que la quite, que la cambie de sitio, que la llame de otra manera, que la fusione con otra. Eso es buena señal porque estáis pensando en ese hilo conductor. Alguien que no piensa en ese hilo conductor le da igual dónde pone esta información, dónde pone la otra, pero a alguien que sí le importe le va a dar vueltas hasta el final para ver cuál es la manera más coherente, ¿no? Y el orden más lógico. Y normalmente se hace partiendo de lo más general a lo más específico. Es decir, si yo quiero hacer pues un trabajo sobre, no sé, si me queréis decir algún tema que estéis trabajando, queréis decir algún ejemplo, alguien que tenga así una idea ya o que esté sobre un tema, por ejemplo, o aquí en casa. Bueno, os dejo que penséis en el ejemplo, os digo yo mientras uno mío. Si yo estoy trabajando sobre la nomofobia, pues primero tendré que explicar qué es una fobia situacional, qué características tiene la fobia situacional, qué se diferencia de la adicción o de otro problema. Luego ya pues iré al grano, ¿no? Me iré a pues, explicar la nomofobia o el trabajo que yo quiero hacer concreto sobre la nomofobia. Pues, es decir, siempre tengo que partir de como un abanico más general, donde encuadro el tema, donde lo puedo poner en relación con otras cuestiones que tienen que ver, pero que no es lo mismo, y luego ya voy descendiendo gradualmente hacia mi objeto de investigación o mi objeto de desarrollo práctico. Es decir, si yo hago un trabajo práctico sobre, no sé, el activismo medioambiental, pues a lo mejor primero empiezo hablando, definiendo qué es el activismo en líneas generales, luego ya me iré a movimientos que trabajan, pues no sé, en los Fridays for, no sé cómo se llama, bueno, entendéis, ¿no? Es decir, que voy descendiendo un poco. Primero visualizo, doy una panorámica general y luego ya pues entro en mi materia. A la hora de buscar las fuentes, vamos a ver también cómo hay etapas, ¿no? Es decir, la búsqueda bibliográfica primero se hace como una lectura somera o más superficial o donde encuentras muchas cosas y luego vas descartando, ¿no? Y una primera fase es hacer una lectura rápida de los documentos, ¿no? Es decir, revisar, ver posibles fuentes que te puedan servir, ¿no? Vas siguiendo un poco estas etapas, pero enseguida tienes que plantearte, bueno, pues que no todo lo que vas a encontrar lo vas a utilizar y que tu revisión teórica tiene que tener la información esencial para poder describir tu objeto de investigación o tu objeto de intervención o tu objeto de producción artística, que tiene que reflejar ese proceso de búsqueda, pero que te tienes que quedar un poco con lo esencial, con aquello que está conectado entre sí, porque en mi opinión, uno de los errores más comunes y más difíciles de evitar es lo que llamo el marco teórico tipo cóctel, ¿no? Es decir, cóctel, todos sabemos, pues metemos ahí cosas en la copa y queda muy guay. Pues eso debemos de evitarlo y debemos de ir a una estructura más tipo lasaña. Es decir, la lasaña es una cosa ordenada. Hay unas capas, unos niveles y un orden que te permiten entender la información. Es decir, si tú haces un mix, lo que tu profesor o tu tribunal va a ver es que, bueno, pues has elaborado ahí cosas que has puesto en conjunto, pero no hay un discurso tuyo propio, no hay un hilo que conecte todos esos temas que estás trabajando, esos autores. Ve como un popurrí de ideas, básicamente, ¿no? De lo que te has ido leyendo, pum, las plasmado ahí, pero no ve esa conexión que tiene que estar, ese relato que dice al principio. Entonces eso es fundamental trabajarlo y darle muchas vueltas a la estructura.
Entonces, una revisión teórica lo que tiene que servirnos es para situarnos en nuestro objeto de trabajo, en aquello que luego vamos a profundizar, o bueno, puede haber modalidades que incluso sean una revisión teórica y no haya una investigación más aplicada o práctica. Entonces, tiene que servirnos al propósito de aquellos objetivos que nos hemos planteado, aquellas preguntas de investigación, etcétera. Aquí tienes un ejemplo, un extracto, obviamente no os puede traer a la presentación al PowerPoint un marco teórico porque eso es inviable. Yo lo que aconsejo siempre a los alumnos es que aparte de trabajar con artículos científicos, con libros, etcétera, que también revisen otros TFGs para ver un poco cómo se hace, ¿no? O ver otros trabajos. Hay universidades en las que yo trabajaba anteriormente, pues solo se subían los trabajos con mejores notas, entonces eso te daban la seguridad de que los trabajos que ibas a ver eran buenos modelos. Aquí en Engredos no sé exactamente si se sigue ese criterio, pero bueno, en todo caso, si ves varios trabajos de fin de grado, te van a servir para ver modelos, ¿no? Y ver cosas parecidas. Aquí en este extracto que yo os he cogido, vemos, no lo voy a leer porque es muy extenso, pero si lo leéis vosotros en casa detenidamente vais a ver que hay una cierta elaboración y unión y que la persona detrás de este texto, aparte de recoger una cita literal, que es lo que tenéis aquí, esto es una cita en formato APA que tiene un margen aquí a la izquierda, aparte de pues, referencias a autores, ¿no? Siguiendo el formato APA, con su apellido, la de publicación, etcétera, va hilando y va interpretando algunas cosas, las va poniendo en común. Estas cosas que ella va recogiendo, esta persona va recogiendo, las va analizando, ¿no? Las va uniendo, las va conexionando. Sin embargo, si veis este ejemplo, es algo totalmente diferente. Aquí vemos que Scaletta afirma que tal, Knox dice que el contexto cual, Robinson sostiene que el existir tal cual, aquí Guamide y Adelara lo que sea, es decir, aquí esto es una recolección de fragmentos que no tienen conexión entre sí, ¿no? Sí que tú ves que esa alumna o alumno pues ha leído o está aquí plasmando definiciones o ideas, pero es como las ganas un poco a chorro, ¿no? No hay ese trabajo de conexión, de interpretación de ese discurso propio que tú tienes que hacer. Es decir, el primer paso, obviamente, para hacer un marco teórico es tomar notas y es tener esto en bruto, pero luego tú tienes que ir un pasito más allá y conectarlo, conexionarlo, unirlo. Y eso a veces requiere mover este párrafo, mira, pues esto en realidad va mejor aquí porque es un matiz que añade algo que he explicado ahí. Es decir, ese trabajo de poner en relación el material que hemos leído, esos autores, esas definiciones. Aquí claramente falta. En el otro ejemplo, es un pequeño fragmento de un marco teórico, estaría mejor desarrollado. Y eso lo da el lenguaje, lo da una cosa también que es estratégica, que son los conectores que luego veremos más adelante. Bueno, como decíamos, en la primera estrategia de búsqueda de información tenemos que localizar fuentes académicas, hemos hablado sobre todo de artículos, tesis. Las tesis son muy buenas porque si tú coges una tesis de tu tema, probablemente esa persona, porque se ha tirado 4 o 5 años o 6, los que sea, con el doctorado, tiene una bibliografía muy buena que te va a servir. O sea, la bibliografía también podemos hablar de una especie de método de bola de nieve, que una te lleva a otra. Y las tesis te van a llevar a muchos sitios porque esa persona pues, ha leído prácticamente todo lo que existe sobre ese tema. Entonces es bueno descargarte una tesis o también podemos incluir como trabajos académicos pues, ponencias a congresos. Entonces buscar información en esas bases de datos que vimos anteriormente. Esta primera lista va a ser incompleta porque normalmente lo que sucede es que de todos los documentos iniciales que tú te descargas va a haber 1, 2, 3 que van a ser fundamentales, que van a un poco oscurecer al resto porque te van a llevar a la literatura que tú realmente estás buscando. Va a haber un documento que realmente te sirva muchísimo o dos que te señalen otras bibliografías, ¿no? Entonces vas tirando un poco de ese hilo. Es como tirarte un hilo, es la mejor metáfora. Entonces, bueno, pues la primera búsqueda siempre incompleta, inicial, te lleva a otros sitios. Y para hacer todo eso, pues siempre tienes que hacer primero una lectura tipo escáner del trabajo, cogiendo esos elementos que luego veíamos en ese ejemplo, ¿no? Que luego yo voy a tener que unir, pero los voy ya anotando, o los voy subrayando, o voy poniéndole un post-it diciendo aquí tengo que coger esa definición, esa tabla o esa figura que me viene muy bien para no sé qué cosa, ¿no? Es decir, hacer esa especie de lectura escáner que yo llamo. Luego ya, cuando tienes la lista definitiva, los documentos que ya son que tú ya has visto que te van a servir muchísimo, esos que vas a fusilar en el sentido de que vas a trabajar y pelearte con ellos, pues te vas a quedar y es donde vas a hacer realmente el análisis propiamente dicho, ¿no? Y esa revisión tiene que intentar contestar la pregunta clave de partida, ese concepto que yo quiero trabajar, ya sea artístico, médico, sociológico, etcétera. Y por supuesto tienes que dar siempre visibilidad a autores, ¿no? Porque tú como alumno
No puedes hacer afirmaciones muy grandilocuentes, ¿no? o ni siquiera grandilocuentes, afirmaciones sin más. Siempre tiene que estar fundamentado o basado en algún tipo de evidencia, ya sea una evidencia empírica de datos o una evidencia teórica de autores que han hecho aportaciones relevantes y que tú te puedes un poco apoyar en esas personas, ¿no? De ahí que en el mundo académico siempre decimos que nos levantamos a hombros de gigantes, es decir, que siempre lo que una persona académica o un investigador hace, lo hace porque ha bebido, se ha beneficiado del trabajo anterior de otros investigadores. Una pregunta clave es, ¿cuántas fuentes necesito? Pues a ver, no hay un número, ¿no? Pero tienes que tener un número suficiente como para responder tus preguntas de investigación. Tienes que tener en cuenta la extensión que te dan, es decir, el marco teórico, aunque es una parte muy importante, si tu modalidad no es la de ensayo o la de revisión bibliográfica, que va a ser entonces exclusivamente el único ejercicio que vas a hacer, si no es esa modalidad, el marco teórico no puede ocupar o tener más protagonismo que la investigación o la producción artística que vayas a hacer. Es decir, en un trabajo de este tipo, donde hacemos algo empírico aplicado, lo más importante es esa aportación empírica o aplicada porque es tuya propia, es algo original que no existe. Y mientras que lo teórico es una elaboración de lo que se ha hecho o han hecho los demás. Entonces, bueno, pues un poco a veces la medida, la extensión que nos da la universidad, el número de páginas que tenemos, ese tipo de criterios también pues pueden pesar a la hora de decidir cuántas cosas nos vamos a leer o cómo de extenso nos va a quedar el marco teórico. Pues siempre tenemos que tener un número suficiente de fuentes para cubrir todos los aspectos que necesitamos desarrollar y poder hacer un análisis crítico. Esto es un punto complicado, lo del análisis crítico, ¿no? Que es una palabra que utilizamos constantemente en la universidad, ¿no? Hay que hacer una reseña crítica, hay que analizar. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues yo lo que observo es que vosotros, los alumnos en general, por las deficiencias de formación que tenéis, que es culpa del sistema educativo, estáis más acostumbrados a resumir y sintetizar que a analizar algo, porque analizar es que es mucho más complejo, claro. Analizar significa que yo estoy haciendo una lectura en la cual yo aporto algo, yo identifico, pues a lo mejor, pues no sé, o hago una comparación de ideas, o identifico si hay algún problema o hay disputas o escuelas distintas, o si hay lagunas, o si hay puntos fuertes y débiles en algún tipo de argumentación. Es decir, que yo intento aportar un granito, aunque está escrito de una manera no en primera persona, que luego se lo veremos, pero sí que hay una aportación, o aunque sea simplemente conexionando como veíamos en el ejemplo anterior, es decir, que yo hago algo que es ir más allá de resumir, porque resumir es muy fácil, es decir, bueno, pues hay esto escrito, esto investigado, y este autor dice tal, este autor dice cual, pero lo difícil es qué juega esa información, qué papel juega esa información con respecto a tu objetivo de hacer una investigación o de hacer una intervención o de desarrollar actividades o de hacer, no sé, una producción audiovisual. ¿Qué implicación tiene para tu trabajo? O estos autores que están discutiendo en torno a un concepto o que han hecho aportaciones seminales, ¿cuál es la repercusión de todo esto? ¿Hay discordancia? ¿No la hay? ¿Qué podemos sacar de cada una de estas escuelas que vemos? Es decir, es un poco extraer ese jugo de lo que hemos recogido, porque si no la mera descripción pues aportaría muy poquito. No es que no aporte nada, pero es muy poco. Entonces aquí tenéis una serie de preguntas que lo podéis leer con calma, para ver si vosotros en la revisión teórica realmente os habéis quedado en la superficie, en la mera descripción, o si vais ese pasito más allá que consiste en conexionar, comparar, apuntar posibles deficiencias, puntos débiles, etcétera. Que es un poco lo que acabo de explicar, ¿no? Es decir, no sé, y a veces es que se nota mucho cuando un alumno escribe por escribir porque tiene que rellenar ahí una serie de páginas en el TFG, o cuando un alumno realmente ha pensado, le ha dado vueltas, ha intentado, pues ha trabajado esa información. Es quizá la palabra clave, se ha peleado con esas definiciones, esos autores, esas conceptualizaciones, y es capaz de, eso se aprecia, ¿no?, en la lectura del texto. Como os decía anteriormente, estrategias para que nos salga mejor, siempre más concretar el tema al máximo, lo dijimos al principio que era fundamental, la revisión teórica también. Una revisión teórica no hay que cubrirlo todo porque nos puede pasar que nos vayamos por las ramas, al final hayamos abarcado tantos temas que no hayamos profundizado en el nuestro propio, y es uno de los fallos que son más comunes realmente, que picoteas en muchas cuestiones pero no profundizas mucho en ninguna de ellas. Entonces es bueno quedarte con lo esencial y en eso esencial
profundizar muchísimo, me explico. Hay alguien que quiere trabajar, no sé, la educación emocional, la empatía y el autoconcepto y no sé qué más cosas. Y se vuelve loca buscando información sobre todos estos constructos que son muy complejos y al final no abarca o no profundiza o hace un análisis tan superficial y tan vago que realmente a lo mejor ha trabajado muchísimo y ha leído un montón y se ha quebrado la cabeza, pero no le ha lucido. Sin embargo, ve a un alumno que trabaja sobre la relación entre autoestima y autoconcepto, coge solamente 2 cositas de la educación emocional, a lo mejor te hace una introducción al principio de la educación emocional, pero para situarte, y luego ya se centra en estas 2 cosas que quiere estudiar y les hace un trabajo mucho mejor. ¿Por qué? Porque se ha focalizado en 2 cosas concretas, ¿no? No ha querido abarcar 100, que además es muy difícil explicar la relación entre tantas cosas en el ámbito de la investigación, con lo cual concretar, partir de lo general a lo que tenga que ver con mi tema, con lo que yo voy a desarrollar y algo fundamental también que a veces no se hace bien es las secciones, ¿no? Que las secciones del trabajo nos lleva a tener una estructura que yo siempre digo que son como los muebles de casa, ¿no? O te compras un piso o te vas a vivir a algún sitio, lo habéis visto a lo mejor vosotros, tienes que acoplar tu habitación, la cama, cómo queda mejor, la mesilla, y a veces te sale la primera, pero a veces no, le das varias vueltas a los muebles hasta que todos encajan en ese espacio lo mejor posible. Pues con la información con las secciones del TFG pasaría un poco lo mismo, es decir, yo tengo que jugar con la información que yo voy a desarrollar y dónde la pongo, cómo la pongo, para tener este relato que hicimos anteriormente, para que se entienda la conexión entre todos los elementos que yo estoy un poco analizando y diseccionando en mi TFG. Que es lo que nos lleva a lo del hilo conductor, ¿no? Este hilo conductor que es muy difícil a veces de conseguir, que yo siempre digo a mis alumnos, ¿no? Que el TFG lo podíamos igualar a un cuento, ¿no? O sea, cuando te cuentan un cuento y alguien te lo cuenta bien o te lo escribe bien, es porque tiene una habilidad para crearte suspense, para introducirte cada personaje de manera que no te líes, no se te haga un patiburrillo en la cabeza, sino que poco a poco te va introduciendo uno, la trama, lo que pasa, hasta que hay un desenlace, ¿no? Es como todos tenemos en nuestra mente, podemos pensar en un cuento de los que leíamos de pequeños. Es una estructura sencilla que sigue un orden, pero un orden que te hacen entender la historia, porque si te contara la historia de Caperucita mal contada, o como a veces pasa cuando alguien te cuenta una película que ha visto y te la cuenta muy mal, porque se va una cosa, luego vuelve a la otra, luego vuelve atrás, luego vuelve adelante, pues eso hace que la historia no se entienda. Cómo contar el orden de la narración, tanto en un trabajo académico como en una obra literaria, importa mucho, y en una obra artística pues imagino que todavía más, ¿no? En lo que tú quieres transmitir ese mensaje, también el orden y cómo lo presentas, cómo presentas las imágenes, pues importa muchísimo a la hora del impacto que tú vas a producir en quien te lea o en quien te vea, ¿no? Entonces es fundamental trabajar mucho ese hilo argumental. ¿Y cuál es la clave del éxito? Pues aquí lamentablemente es que solamente hay una, que es trabajar. Es decir, se nota mucho cuando alguien ha trabajado un texto y le ha dado vueltas, a cuando alguien pues me ha puesto así según iba escribiendo y no lo modifica, no lo mueve, no lo cambia, no piensa cómo presentarlo de la mejor manera para que se entienda. Entonces, yo por lo menos desde fuera es algo que se percibe y que simplemente tiene que ver con revisar. Es decir, todos los escritores, si vosotros le preguntáis o buscáis cualquier entrevista a un escritor, siempre te va a decir que la clave de un buen texto es la corrección. O sea, lo de menos es escribirlo casi, lo demás es corregir, pulir, modificar. Obviamente a vosotros en un espacio de tiempo limitado y con un TFG no se os va a escribir, no se os va a pedir que seáis Shakespeare, ni mucho menos, ni un gran cuentista, pero sí que tengáis por lo menos que trabajéis el texto lo suficiente como para que desarrolléis algo que sea coherente y entendible por una persona que no lo ha hecho. Porque claro, quien hace un trabajo tiene en su cabeza todo lo que ha trabajado, todo lo que ha hecho, todo lo que se ha leído, todo lo que ha entrevistado, pero esa información que a él a lo mejor le permite entender lo que ha escrito a otra persona, si no se lo colocas en el orden correcto, siguiendo esta estructura que decíamos de embudo, pues no lo entiende. Lo que ve es ahí un conjunto de cosas, pero no ve la relación, que es lo que decía un poco que suele ser la mayor dificultad y que eso solamente se consigue con trabajo, pidiendo la opinión a tu director, pasándoselo a un amigo que te lo lea. Si a alguien que no ha hecho el trabajo no te entiende o tiene que estar continuamente volviendo para atrás, es porque no está bien escrito o no está bien estructurado. Entonces es bueno siempre, una vez que hagamos este trabajo un poco, como digo yo, de chorro, de volcar ahí la información en el papel, hay que invertir mucho tiempo en revisar, y además lo ideal, que es algo que a veces no se puede conseguir, sobre todo si no deja el trabajo para el final, es que haya tiempo de pausas, ¿no? Que tú puedas un poco tener un tiempo, un margen para descansar del texto y luego volver a él, ¿no? Porque si no, llega un punto que no ves los errores. Entonces aquí simplemente
os hice una analogía entre el cuento y el TCG, que luego lo queréis, si queréis lo leéis con calma, que es buscar un poco esa sensación de introducir las cosas de manera correcta para no confundir, para que la persona entienda perfectamente la trama. Y aquí pensad que en un TCG hay información compleja, académica, teórica, conceptual. Entonces es muy importante eso, pensar en esa trama, en esa estructura del texto para que se entienda bien. Y vamos a pasar al otro aspecto que yo creo que es clave, que es el de la redacción académica. Aquí hay algo que a mí me da muchas veces mucha tristeza, ¿no? Y es que hay alumnos que se pueden esforzar muchísimo, pero escriben mal. Y un texto que está mal escrito realmente produce un impacto negativo en la persona que lo lee. La persona que lo lee no puede valorar ni sabe cuántas horas hay detrás, ni la ilusión que esa persona le ha puesto, lo que le gustaba ese tema, lo que ha trabajado, lo que le ha dedicado, simplemente ve el resultado final. Y si el resultado final es que está mal escrito, eso le va a producir un impacto negativo. Entonces, yo observo desde mi punto de vista que hay muchos alumnos que sacan buenas calificaciones porque tienen estabilidad. Y a lo mejor hay alumnos que trabajan tanto más que esos alumnos que sacan buena nota y lo que les falla es una cuestión de redacción. Y no es tan difícil, es decir, de nuevo, en 3 meses o en 6 no os vais a convertir en Shakespeare o en Antonio Molina, ni en Carmen Mola. Pero sí que podéis aplicar algunos pequeños consejos para que vuestra escritura mejore. Y si mejora, pues es algo que tienes ganado en cuanto a calificación. Es decir, que la carta de presentación de un texto o el impacto emocional que produce un texto tiene que ver con si el lector conecta, se engancha a eso que lee y si le gusta o no le gusta. Y aunque seamos profesores y tengamos que evaluar aspectos técnicos, siempre sin querer, de manera subjetiva, el impacto que haga la escritura pues, va a tener un peso en nuestra percepción positiva o negativa del trabajo. Aquí hay una referencia al manual, quien le gusta las cosas de estilo de escritura, que creo que está muy bien, de Steve Pinker, que es un psicólogo cognitivo. Su mujer es escritora y bueno, pues es un libro que está bastante bien, yo lo recomiendo. Yo os voy a dejar en estudio una pequeña guía, súper pequeña, tan pequeña como son 4 o 5 páginas, que yo les hice hace muchos años a mis alumnos, con las claves principales de la escritura académica. Es decir, son 4 cosas muy generales, pero que os pueden servir. Algunas de las cuales las tenemos aquí en esta presentación. Cosas tan sencillas como conectar, ¿no? Cada párrafo. No sé si habéis escuchado alguna vez, ahora vuelvo atrás, de esto que se llama signposting. Que yo a mis alumnos de primero se lo explico y hasta que se aprenden la palabra les cuesta, pero es como eso que es, ¿no? Signposting. Aquí aprovecho para decir que en inglés, si buscáis en inglés Academic Writing, Signposting, Conscious Language, os salen un chorro de páginas de a todas las universidades que tienen sus recursos para que los alumnos escriban buenos trabajos. ¿Por qué? Porque en el ámbito académico trabajan mucho los ensayos, ¿no? Entonces los alumnos tienen que estar continuamente escribiendo ensayos. Entonces hay muchos recursos a la escritura académica. El signposting, como veremos, son frases que sirven como aquí dicen los muñequitos para decirte, hey, que aquí estoy haciendo una idea nueva, hey, que aquí estoy focalizándome en una contradicción o un autor que lleva a la contraria al autor que te he presentado anteriormente, o aquí me voy a detener en este punto porque es súper importante. Son pequeñas frases que uno inserta, a veces lo hacemos de manera inconsciente y no nos damos ni cuenta, o uno puede desarrollar esta conciencia reflexiva que yo os decía, esta estrategia de usar estas cosas junto con los conectores para hacer que la escritura se lea mucho más fácil, porque realmente si tú coges un texto en bruto y le metes frases de signposting y le metes conectores, ese texto mejora muchísimo, hace que se lea mucho más fácil. Y es algo que no es muy, muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, yéndome un poco atrás, pues eso, tenemos que intentar conectar las ideas y eso tiene que tener 2 cosas. Por una parte, la parte del material, las ideas que hemos recogido, las definiciones, tipologías, modelos, pero luego la parte que es la técnica, ¿no? el lenguaje que utilizamos. Entonces, para conseguir eso, algo también básico, antes de nada, es que en el ámbito académico no usamos la primera persona del singular. No sé si alguna vez algún profesor os lo ha corregido, porque también me consta que muchas veces uno de los problemas que tenemos es que por las condiciones de trabajo, etcétera, pues muchas veces no hacemos devoluciones de trabajo con comentarios personalizados. Pero en el ámbito académico hay una regla que es que nunca se escribe la primera persona del singular. Sí podemos escribir la primera persona del plural, que se llama plural de modestia. Es decir, yo no voy a decir, en este trabajo voy a analizar la adicción a los móviles. Lo que puedo decir en el ámbito académico es, en este trabajo vamos a analizar la adicción a los móviles. Es una convención que puede gustar más o menos. Hay algunos autores a ciertos niveles que sí se permiten escribir en singular,
pero raramente. ¿Por qué? Porque, como decía anteriormente, en el ámbito académico siempre estamos construyendo sobre la base de otras cosas, con lo cual es raro que una cosa sea tuya sola, es tuya y de todos los demás que te has leído y que han estado ahí antes que tú, por eso se tiende a hablar en plural. Y luego la segunda fórmula que se utiliza muchísimo es utilizar lo que se llama la pasiva refleja. Pues en este trabajo se analiza o se examina, es decir, es como el autor se esconde, ¿no?, bajo una voz verbal, simplemente esconderte y evitar hablar en ese personalismo, en ese yo, que es como muy escolar, ¿no? Que no es propio por la razón que sea, por la convención que os decía que se ha creado. Entonces, fijaros, aquí tenéis ejemplos, ¿no?, de cómo utilizan el plural de modestia. Pues a continuación vamos a ver, se presenta, aquí sería un caso de pasiva refleja. Y fijaros, a veces también existen fórmulas, que no es ninguna de las dos anteriormente vistas, que es convertir el objeto en un sujeto, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver algo escrito en primera persona del singular. La realización del práctico me hizo que me diera cuenta de la importancia del estilo de dar la clase a la hora de controlar y motivar a los alumnos, ¿no? Esto es algo como muy de yo fulanito que estaba haciendo mis prácticas, pues te suelto esto, ¿no? Otra fórmula que viene a decir exactamente lo mismo y además mucho más concisa es: la realización del practicum puede poner de manifiesto la importancia del estilo de dar la clase. Estoy diciendo lo mismo, solo que es una manera más formal, en la que yo no soy el protagonista, sino el protagonista es la implicación que tienen las prácticas para que una persona adquiera un correcto estilo de dar clase. Fijaros que son dos fórmulas y vosotros tenéis que trabajar un poco en contra de la tendencia a escribir la primera persona del singular y trabajar todas estas fórmulas, que es lo que le da ese tono académico, ese tono formal. Aparte de la voz que elijamos para escribir, luego hay errores, ¿no? Como por ejemplo que tengamos párrafos súper largos o súper cortos, frases muy largas que se entienden fatal, que no sepamos puntuar, que no escojamos las palabras como veamos los objetivos, que estemos todo el rato enumerando cosas pero no entremos a profundizar, que expresemos las ideas de una manera muy pobre. Y aquí pobre no significa con pocas palabras, porque como vamos a ver, tan malo es escribir de manera telegráfica hacia lo indio como escribir de una manera muy pomposa que parece que hay mucho y luego no hay nada, y eso se ve desde fuera. De hecho, hay muchos académicos que escriben así. Seguro que todos habéis leído a alguna autora una vez algún texto pesadilla de esto que es difícil de digerir. Eso yo creo que fue una escuela muy del postestructuralismo que está ya de capa caída, porque la mayoría de la gente que trabaja en el mundo académico no ve con buenos ojos o no es una buena práctica esto de escribir de manera oscurantista, compleja, para que te estés ahí una hora intentando comprender una página. Eso no tiene ningún sentido. La buena escritura o el buen escritor es quien es capaz de explicar algo muy complejo de manera muy sencilla. Eso es lo difícil. Lo otro, enmascararte y esconderte debajo de un texto complicado, pues lo puede hacer todo el mundo. Entonces vosotros como alumnos tenéis que intentar escribir frases que no sean demasiado largas, cuidar mucho la puntuación, y luego hay cosas que obviamente no podéis cambiar vuestra manera de puntuar, pero sí que hay reglas y recursos que yo os daré de puntuación. Intentar conectar vuestros párrafos. Por ejemplo, también la coherencia, ¿no? Si escribo una palabra con mayúscula, sin mayúscula, bueno, yo puedo optar por una fórmula o por otra, pero siempre escribirla igual, no una vez de una manera o otras veces de otra. Es decir, ese tipo de cuestiones que los profesores además somos muy maniáticos, ¿no? Con la consistencia, la homogeneidad, pues ese tipo de cuestiones tenéis que tenerlas en cuenta. Así como algo que tiene que yo le llamo la economía de las palabras, ¿no? Y es decir, que si yo puedo escribir algo en 3 líneas, mejor que escribirlo en 5. Vosotros pensáis que es todo lo contrario, que escribir de manera académica es escribir algo así como muy, envolverlo muy bien, pero no. Lo que hay que envolver muy bien son las ideas, es decir, que tenga mucha sustancia, mucho contenido, pero que tenga, si un contenido lo puedo empaquetar en una frase concisa, eso va a ser mejor que empaquetarlo en una frase larga, porque además las probabilidades de que os salga mal la frase larga son muy amplias. Pues colocáis las cosas en el medio o al final le dais muchas vueltas, subjuntivas. Yo me he encontrado, y no solamente os pasa a vosotros, sino compañeros que a lo mejor escriben una frase de 10 líneas en un punto y dices que me estoy quedando sin respiración, no lo puedo leer. Eso hay que evitarlo. Entonces, sintetizar no quiere decir estilo indio pobre, sino que ser conciso, no darle vueltas a las palabras, sino ir a las ideas, dedicarle el espacio a explicar ideas y no jugar con las palabras, eliminar todo lo superfluo, adjetivar muchísimo. Todo eso hace que al final el texto pues que eso sea pomposo, ¿no? Fijaros, aquí tenéis ejemplos de cómo puedo decir a veces una frase en una sola palabra, ¿no? Llevar a cabo una evaluación de
es lo mismo que decir evaluar. Entonces, ¿para qué voy a decir, voy a llevar a cabo una evaluación de la inteligencia emocional? Voy a evaluar la inteligencia emocional. Mucho más sencillo, más limpio y queda mucho mejor. Caminar hacia una retención de información, es memorizar, pues que no tiene mucho sentido. Y ya os digo que hay muchos autores que son de esta escuela vieja, así un poco rancia, que escriben así, que son profesores y que son autores, pero yo os aconsejo lo contrario, que siempre que podáis ser sencillos, limpios, claros, vais a comunicar mucho mejor las ideas. Estrategias que podéis seguir, pues haceros una lista de ideas que queréis tratar, eliminar, cuando hacemos este listado de ideas, podemos ver más fácilmente qué cosas sobran, porque realmente no aportan, agrupar las temáticas, ¿no? Tenemos poquito tiempo, es una pena, ¿no? Pero hay ejemplos, ¿no? Que yo muestro a veces a mis alumnos como si cogéis un tema, por ejemplo, la mujer en la república, que es uno de los ejemplos que hizo una compañera mía en el libro, pues se identifica una serie de temas que tienen que ver con la mujer en la república. Luego los va agrupando a aquellos que tengan que ver entre sí y luego ve a aquellos que se quedan sueltos porque realmente no aportan mucho y se eliminan, ¿no? Es decir, si uno es capaz de hacer un boceto en un folio, poner todos los temas que va a tratar, ver relaciones, jugar ya con esa estructura de conceptos, de modelos, vas a ahorrar mucho más tiempo que si te pones a escribir y según fluyan tus ideas vas poniendo cosas. Es mucho más complicado hacerlo así, de esa manera improvisada, que agrupando y teniendo una estrategia de escritura. Incluso otra estrategia que propuso un autor es lo que él llama chunks en inglés, ¿no? Como escribir trozos hacia lo bruto, muy condensados, y luego esos trozos ir uniéndolos entre sí, colocándolos, y cuando ya tienes la colocación de esos fragmentos muy en bruto, ya los pones en bonito, los redactas mejor, los conectas con esos signposts y con esos conectores y vas escribiendo el texto, ¿no? Es decir, hay estrategias de escritura que pasan por una escritura reflexiva y planificadora, ¿no? No el déjate llevar, me siento, me pongo aquí a escribir, sino hacer un trabajo previo de imaginarte una estructura y de elaborar la información de manera distinta. Y sobre todo pensar en esa conexión continua entre los párrafos. Fijaros, hay una cosa que últimamente yo veo muchísimo en los trabajos de alumnos, que es esta estructura que tenéis aquí, que son micropárrafos, ¿no? 2, 3 líneas párrafo, 4 líneas párrafo, 2, 3 líneas párrafo. Eso no es correcto, es más correcta esta estructura porque la idea de cambiar de párrafo es cuando cambiamos de temática y vamos a una cosa diferente. Y cuando hacemos eso es cuando necesitamos esas fases de conexión, de decirle al lector, bueno, pues hasta ahora hemos visto, hemos hecho tal y ahora vamos a ver un autor que además añadió no sé qué, o vamos a ver, es decir, esas frases que anticipan un cambio, una transición de tema, de concepto, que le anticipan al lector si le voy a añadir una idea nueva, si le voy a hacer una enumeración, si le voy a hacer una comparación y que hacen que eso sea más digerible. ¿Por qué? Porque si yo a una persona le digo, mira, ahora te voy a hacer una enumeración de los componentes de la inteligencia emocional. O sea, no se lo digo así, una frase más bonita, más elaborada. Esa persona se prepara cognitivamente para leer una enumeración. Si yo no se lo cuento, la va a leer, pero va a tener que pensar, ahora me está haciendo, ahora está, esto tiene que ver con esto que decía anteriormente. Si yo ese trabajo se lo hago con pequeñas frases que vamos a ver de ejemplo, le ayudo bastante a leer el texto. Estas frases conexionas pueden aparecer en cualquier momento, delante de una frase, en el medio, al final, pero siempre cumplen un papel, o sea, no se pueden ir aleatoriamente, se cumplen el papel de facilitarle esos cambios de temática, ¿no? Vamos a ver algún ejemplo. Fijaros, me voy a ir aquí este azul primero. Hay 3 razones por las cuales es necesario luchar contra la violencia escolar. En primer lugar, quieres saber de lo que fuera. En segundo lugar, en tercer lugar. Aquí yo he empezado la frase, el párrafo, diciéndole que hay 3 razones. Y el lector se prepara para ver esas 3 razones. Yo podía haber omitido esa frase perfectamente y haber empezado, haber entrado a terreno. Pero si le hago eso, esa persona es como que continuamente le ayuda a digerir el texto, a saber lo que va a venir a anticipar. Fijaros otro ejemplo. A pesar de lo expuesto hasta ahora, el concepto de ignorancia pluralista no se utiliza en los estudios de género a la hora de analizar conductas sentimentales. Por una parte, además, ¿esto qué quiere decir? Que yo le estoy diciendo que este concepto no se utiliza y a continuación paso a explicarle por qué ha sucedido ahí, por qué no se ha utilizado. Pero esa frase ha tenido el rol o ha jugado el papel de anticiparle que ahora voy a hablar de este tema y te voy a explicar algo que está sucediendo, que este concepto no tiene aplicación, no se ha utilizado y yo a lo mejor en mi trabajo justo lo que voy a hacer es analizar si se puede utilizar o no. O en el último de los ejemplos venimos hablando de, no sé, de William James, que fue un autor padre de la psicología que fue el primero que habló de plasticidad cerebral
Y introduzco en el medio del párrafo que esta no es la única aportación que hizo este autor y que fue un autor que tuvo una visión visionaria, ¿no? Que se anticipó a muchos conceptos de la psicología y a continuación me meto en esos conceptos que él fue visionario. Es decir, en el medio le coloca una frase que anticipa el tipo de contenido que va a leer a continuación. Entonces, es ese tipo de cuestiones. También podemos reforzar las frases al final, como en este ejemplo, es decir, hacer una especie de summary, ¿no? De resumen de todo lo que ve del mensaje principal al final, afianzando lo importante. Aquí tenéis más recomendaciones, ¿no? La economía de las palabras no quiere decir escribir estilo indio, sino sintetizar la información, conectarla, gastar los esfuerzos en eso, en conectar, en hacer, elaborar las transiciones, sobre todo cuando acaba una sección. Eso es algo que yo me sigo contando continuamente. Acordaos que decíamos que el marco teórico se fracciona en distintas secciones. Acaba una y pum, empezamos en otra y no me dice qué ha pasado ahí, ¿no? Ese salto de lectura. Pues todo eso lo tenemos que intentar trabajar. Y estas frases y esos conectores lo que hacen es unir, anticipar, contrastar ideas, cuidar las transiciones. Si vosotros ponéis en Google conectores, os van a salir un montón de ellos, ¿no? Aquí yo os he traído a esta presentación algunos, pero realmente hay incluso un diccionario que ya os pasaré y que son cosas que tenemos que utilizar en nuestro texto porque juegan una función de introducir un tema, de proporcionar un ejemplo, de introducir una opinión personal. Aquí no os recomiendo que habléis en singular, como decíamos anteriormente, o la función de contrastar una idea o de indicar una consecuencia. Y de nuevo esto es elaboración cognitiva que yo le estoy ahorrando al lector. Aquí tenéis un texto sin y con conectores, ¿no? Realmente es un texto muy sencillo, a lo mejor no veis mucha mejora, pero realmente cuando uno lee un marco teórico en el que no hay conectores y no hay frases de signposting, se nota muchísimo porque es agotador y te da esa sensación del ejemplo que veíamos al principio, que hay un reguero de cosas pero que no están relacionadas. Sin embargo, si utilizamos estos conectores que hemos visto anteriormente, eso es lo que da la sensación de fluidez, de conexión del texto. Aquí tenéis ejemplos que podéis ver también de cómo puede cambiar una frase muy larga a más sintética, con conectores sin conectores, es decir, echarle si queréis un vistacillo, párrafos de transición, tanto al principio para adelantar un poco lo que vamos a encontrar, como para el final, para terminar una sección y pasar a otra cosa. No sé cómo vais de tiempo, si queréis que terminemos esta parte, nos queda muy poquito o tenéis que iros a algún sitio. ¿Tenéis clase ahora? Vale, pues entonces nada, esto ya lo dejamos para el próximo día y ya lo retomamos aquí. No sé si ahí en casa tenéis alguna duda, alguna cuestión. Vale, pues nada, pues entonces nos vemos la semana que viene. Hasta luego, que vaya muy bien. Gracias, hasta luego.